Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en presencial, también los que estáis por streaming. La manera de construir está cambiando y ya son varios los ámbitos que se están adaptando a esta nueva manera de construcción. Tanto el ámbito residencial como el industrial, los hospitales, las instalaciones deportivas. En esta jornada vamos a conocer algunos de los proyectos que están en marcha, cómo está avanzando esta tendencia y cómo pueden incorporarse los colegiados. Voy a dar paso a nuestro primer participante, Javier Carmona. Javier es arquitecto y arquitecto técnico por la Universidad de Alcalá. Es además asesor BREEAM y ha cursado el máster de construcción industrializada que imparte el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ha tenido estudio abierto durante los últimos 15 años, dedicándose especialmente a la vivienda singular y a la arquitectura industrial. Durante unos años compaginó esto con la labor docente en la propia Universidad de Alcalá y la incursión en otros ámbitos, concretamente el de las redes de distrito, District Heating. Fue director comercial y desarrollo de negocio para España de la multinacional holandesa Thermaflex, dedicada a este ámbito, y poco después desarrolló un rol parecido para la multinacional alemana Riau. ¿Lo he pronunciado bien? Riau. Los últimos 4 años los ha dedicado en exclusiva a formarse y a desarrollarse en el ámbito de la construcción industrializada, comenzando siendo director técnico de la empresa Tinka Home, dedicada a la vivienda industrializada, pasando por la empresa Nuevo Sistema Modular, donde fue responsable comercial y de desarrollo de negocio del área centro. Hasta hoy día es jefe de ventas de edificios singulares de la empresa Normetal. Bienvenido, Javier, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Vaya presentación. Casi como si lo hubiera hecho mi madre. Bueno, muy bien. Gracias a todos por haber venido y empezar el lunes de una manera muy productiva, que es generando y produciendo, porque la presentación que vamos a hacer lleva un guión, casi a lo mejor hasta nos lo vamos a saltar, porque creo que lo fundamental es que entre todos generemos tejido para que todo esto pueda crecer, tejido para que deje de ser una cosa que casi está, para que sea una cosa que ya es. Veo muchas caras, por aquí por ejemplo, de gente que ya sabe que ha depositado muchísimo esfuerzo en este desarrollo y que sabe, como sabemos nosotros, que vamos a llegar. Os voy a dar un barniz muy sencillito, no vamos a ir a ejemplos particulares. Lo que pretendemos es, iba a decir abrir debate, no va a haber mucho tiempo, pero bueno, abrir y generar opinión, que es lo que queremos hacer. Bien, como os decía, únicamente es abrir para tener un foro de diálogo. Vamos a hablar muy levemente de la tendencia actual en la industrialización. Muy rápidamente, qué es la construcción industrializada metálica, que es el corazón de lo que hace Normetal. Muy levemente también en lo que consiste un desarrollo técnico. Para nosotros, el desarrollo técnico ideal en el que se sientan a la misma mesa, promotor, dirección facultativa y fabricante. Y eso para nosotros es capital, fundamental, corazón de lo que hacemos. Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a ver los retos a los que nos enfrentamos y vamos a remarcar el tío de lo estupendos que somos y las ventajas que tiene este sistema. ¿Cuál es la tendencia actual? A nadie se le escapa que del actual volumen de construcción que se genera en España no hay más de un 1 o de un 1,5% que se hacen industrializada. Tenemos países vecinos que tienen un 20%, un 25%. Hay casos maravillosos como son Suecia o Dinamarca, donde está por encima del 40%. La tendencia solo es esta, a crecer, pero no solo porque es una tendencia de mercado, sino porque resuelve muchísimos problemas dentro del entorno actual de la construcción en España. Hoy por hoy, no solo se está entrando en vivienda, que quizás sea un poco lo que sea el claim o sea un poco lo que más llame la atención, se está entrando absolutamente en todos los sectores. Nosotros llevamos muchos años siendo líderes o casi líderes, depende del año, en colegios, oficinas, centros de producción
y cada vez más ámbitos diferentes están entrando y adentrándose dentro del mundo de la industrialización. Y la industrialización, ojo, en sus diferentes desarrollos, porque no solo hay un tipo de industrialización como concepto. Aquí estamos varios representantes, unos hablamos de industrialización con acero, otros hablan de industrialización con hormigón, otros de industrialización con madera, cada solución a cada proyecto y a cada problema. Evidentemente, la que se hace con acero es maravillosa y prácticamente lo resuelve todo, pero esa es la cuestión. Construcción industrializada metálica. Creo que todo el mundo lo sabe, pero por dar un brochazo, la construcción industrializada metálica genera unos armazones en acero, en los que buscamos el menor consumo de acero, el mayor uso de aceros reciclados y que luego sean reciclables. Buscamos la repetitividad y a partir de esos armazones ligeros, nosotros empezamos a componer. Hacemos grandes edificios dentro de naves que luego desmontamos, montamos en camiones y los llevamos a destino. Luego hablaremos de las ventajas, pero aquí lo que os quería hacer hincapié es en ese corazón, en ese armazón. Trabajamos desde piezas que pueden ser, pues no lo sé, de 6 metros por 2,5 a 3,60, que es una pieza, digamos, doméstica, a grandes monstruos de 17 metros de largo por 4,5 de ancho por 4,5 de alto, que es lo que puede caber en una carretera española dentro de los transportes especiales. ¿Qué es mejor? Amigo, también depende del proyecto. Va a depender de lo que queramos hacer y de dónde vayamos a ir. Desarrollo técnico. Bien, para mí esto es capital y quizás sea el lugar donde se produzca el cambio de paradigma con respecto a la construcción tradicional. La construcción tradicional, no quiero faltar a nadie, de hecho he pasado 20 años de mi vida en esa parte del sector, lo conozco bien. Siempre hemos estado los técnicos por un sitio, los promotores por otro. Siempre ha habido una cierta amalgama y un todos contra todos. En la industrialización no puede ser así. En la industrialización tenemos que estar todos sentados en la misma mesa, en la misma dirección, mirando hacia el mismo sitio. ¿Por qué? Pues porque, ya lo sabéis todos, antes de poner un tornillo y antes siquiera de comprarlo, tenemos que estar de acuerdo en qué tornillo es y para qué sirve. Entonces, tiene que estar, el promotor lo tiene que saber y tiene que entender para qué sirve ese tornillo. La dirección facultativa lo tiene que aprobar y tiene que saber para qué sirve también. Y el fabricante, caray, lo tiene que comprar y lo tiene que colocar en su sitio. Si nos ponemos todos de acuerdo, todas las virtudes que vamos a ver al final se van a cumplir. Rapidez, ajustar los presupuestos, que no significa ser más barato. Ojo, no significa ser más barato. La construcción industrializada, hoy por hoy, en algunos casos está al nivel y en otros casos está un poquito por encima. Un 4, un 5, un 6, un 7. Pero es que son productos diferentes. Es que estamos hablando de cosas que si bien el objeto final se puede parecer, el proceso no. Entonces, lo que quería significar con este punto es que para llegar a buen puerto tenemos que tener un entendimiento total. Y tenemos que decir, en esta sala hay algún ejemplo, algún proyecto que estamos desarrollando en paralelo no, con esa técnica que para nosotros es la clave, el buen entendimiento. Sostenibilidad. A ver, la sostenibilidad para nosotros se puede enfocar desde muchos puntos de vista, pero hay 3 puntos que son clave. Se puede enfocar desde el diseño, se puede enfocar desde el consumo de energía y se puede enfocar desde la selección de materiales y sistemas constructivos. Desde el diseño, señores arquitectos, tenemos un entorno, el sol sale por el este, se pone por el oeste, en verano no nos achicharra, pero es que el resto del año nos da mucho calor y nos da mucha luz gratis. Entonces, si somos conscientes de lo que hay, lo podemos aprovechar. Y me consta que cada día más estudios de arquitectura lo tienen en primera línea de pensamiento. Desde el consumo de energía, los edificios deben estar correctamente ejecutados, bien aislados, no puentes térmicos, bien estancos. La energía que generamos dentro, sea calor, sea frío, no debe salir, porque cuesta un dinerito y porque de esto va la cosa. Entonces, eso, ¿en qué redunda o cómo está vinculado con los procesos de industrialización? Pues está vinculado porque el nivel de control de los procesos de industrialización es infinitamente mayor que en otro tipo de procesos y nos permite realmente
desarrollar edificios que son mucho más eficientes. Y luego, el último punto, que para nosotros es capital, atacar a la sostenibilidad o encarar la sostenibilidad desde la selección de los materiales y los sistemas constructivos. En nuestra opinión, ser talibán de cualquier cosa es enemigo de poder lograrlo. Si nosotros tenemos la sostenibilidad entre ceja y ceja y tenemos el ámbito de los materiales dentro de esa sostenibilidad, es ineludible, nosotros vamos a llegar todo lo lejos que podamos. Y todo lo lejos que podamos lo va a marcar el proyecto, lo va a marcar el promotor, lo va a marcar la dirección facultativa y lo va a marcar el mercado. A nosotros nos encantaría poder aislar todos los edificios que hiciéramos con corcho. Nos encantaría. Extremadura tiene un montón, Portugal, nuestra fábrica está en Portugal. Hay un montón. ¿Es un material sostenible? Caray, sí lo es. Caray, sí lo es. ¿Lo podemos utilizar? Pues muchísimo menos de lo que quisiéramos, porque tiene un precio relativamente elevado, que asusta al promotor y aunque la dirección facultativa lo quisiera implementar, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Podemos llegar a meter, por ejemplo, no sé, un XPS que también tiene es artificial, pero tiene un sistema de fabricación menos contaminante que otros aislantes. Bueno, pues ahí es a donde quiero llegar. En la selección de los materiales y de los sistemas constructivos, nosotros tenemos mucho que decir y nos podemos aproximar muchísimo a la sostenibilidad. Esto lo tenemos en la entrada de nuestro edificio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Están marcados en los que nosotros somos potentes. El 12 es donde más podemos aportar. Hoy por hoy hay muchísimas empresas que esto lo valoran, en argumentar cómo se puede ayudar a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene esa empresa y qué puede aportar Normetal con X empresa a la hora de hacer un edificio sostenible. Además de que lo sea, bueno, pues eso se puede capitalizar. Eso tiene una dirección muy clara. Luego tomándonos un café, si queréis, podemos hablar de ello, por no extenderme mucho más. Retos. Nos enfrentamos a un reto que es capital y entiendo que todos los que estáis aquí y estáis vinculados al mundo de la industrialización, pues lo estáis encontrando, la financiación. Tengo constancia que desde el Hub Offsite se está intentando hacer que los poderes fácticos entiendan que igual que existe una ley hipotecaria naval, esa ley hipotecaria naval pudiera ser aplicable, una ley similar, pudiera ser aplicable a nosotros. Tenemos problemas de financiación. ¿Quién no se ha enfrentado dentro de este ámbito, que sea fabricante, a tener que ir a determinados proyectos, no todos, a pulmón? Es decir, venga, pues yo soporto el 60 o el 70% de los costes iniciales y ya llegará el dinero, pero eso no es sostenible. Entonces, es una lucha en la que estamos todos embarcados, es un reto, no lo enuncio como problema, lo enuncio como un reto. Y creo que entre todos, creo que vamos a poder hacer entender, y me vuelvo al principio de la charla, lo que a mí me gustaría y que saliera de aquí sería esa concienciación de grupo, de entre todos, empujar. Y luego ganamos todos. Gana el sector, gana el promotor, gana el cliente, ganan los arquitectos. Yo la primera vez que dirigí, que hice un proyecto industrializado, no me podía creer que íbamos a hacer un edificio de 1.500 metros en 55 días y que iba a hacer 2 visitas de obra. 2, y me sobraron, porque hay un control brutal. Cuando tú llegas allí está todo súper controlado. Otro de los retos que tenemos es la dependencia del acero. Estamos en un buen momento para hablar de ello, ¿no? Estamos viendo, iba a decir las fluctuaciones, la fluctuación en una sola dirección, que está viendo, ¿no? O sea, todo para arriba, todo para arriba. Bueno, vamos a ver de qué manera esa dependencia se puede hacer cada vez un poquito menor. Ventajas, y ya con esto acabo, porque creo que voy sobre la bocina, he corrido todo lo que he podido. A los que estáis dentro del sector, creo que todo esto tenéis conocimiento de sobra. Los que no, os lo cuento muy rápido. Una ventaja fundamental es la rapidez. Los procesos industrializados acortan, tendemos a decir que en un 50% el tiempo de la obra tradicional. Yo, en mi experiencia, que no es dilatadísima, pero ya es importante, me atrevería a decir que más. Nosotros hemos hecho viviendas en 35 días. Hemos hecho colegios de 1.600 metros en 50 días. Hacerlos, luego hay que llevarlos a su sitio, colocarlos, y eso es una ventaja brutal, sobre todo cuando hay financiación detrás o cuando hay un rendimiento de lo que se está instalando.
Léase un colegio, léase un edificio de viviendas Village Rent, suma y sigue. Seguridad no es cosa menor. Cuando hablamos de seguridad nos referimos a la seguridad del trabajador. El trabajador trabaja normalmente, y en nuestro caso en una planta, no trabajamos en dos plantas. Aunque parezca una tontería, el trabajador no se puede caer. Cuestiones de este estilo y cuestiones para controlar también el bienestar de ese trabajador, está trabajando bajo techo, las temperaturas están más controladas, la herramienta la tiene a medio paso. Todo eso son cosas que suman. Control de ejecución de calidad y acabados. En ese punto he redundado antes. Un jefe de obra tiene todo su edificio en 360 grados. Se pone en el centro y casi con girarse sobre sí mismo y tener un buen control visual y tener un par de buenos trabajadores, va a poder dirigir el edificio con relativa sencillez. Es fácil que salga bien. Y sabemos todos que la construcción tradicional es difícil que salga bien. Disponibilidad de trabajadores especializados. Bueno, ahora mismo este sector se está convirtiendo en un claim para trabajadores más formados, con una perspectiva laboral mayor y con un rango salarial mayor. Y digamos que la obra, lo sabemos todos, ha sido un campo vetado a la mujer, pero bueno, así ha sido históricamente. Ahora estamos viendo que hay muchas mujeres que se están incorporando a esta parte del sector y no es nada más que alegría. No me quiero yo meter en charcos, o sea, solo quiero enunciar. Punto capital, ausencia de desviaciones. Todos los que estéis en la ejecución de proyectos industrializados, sabéis que nos pegamos unas palizas del copón hasta que sabemos lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Los procesos previos son súper exigentes. Ahora, cuando llegas a un resultado, a una conclusión, esa conclusión va a misa. ¿Por qué? Porque empezamos a fabricar el coche al día siguiente. No le vamos a cambiar la manilla al coche. Eso forma parte de ese consenso inicial entre promotor, dirección facultativa y fabricante. Por eso también, y hay que decirlo, el coste es levemente superior, porque es que es otro producto. Es otro producto. Sostenibilidad, no nos vamos a parar porque le he dedicado un par de minutitos. Mejoras en el mantenimiento. Bueno, ahora mismo, sin dar nombres, estamos embarcados en un proyecto donde la exigencia del promotor era mantenimiento cero. Y estamos ahí. El mantenimiento cero es imposible, pero el mantenimiento casi nulo sí se puede lograr. Pero se puede lograr si partimos de un sistema industrializado. He dado toda pastilla. Gracias por vuestra atención. Si estáis interesados en lo que hacemos, iba a contar que si módulos, que si CMF, los productos que tenemos, pero creo que da un poco igual, porque lo esencial es de lo que estamos hablando, que es generar lobby, generar opinión y llegar hasta el final, que ya estamos ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Doy paso ahora a José Ignacio Esteban Gil. José Ignacio es director general de Avintia, constructora industrializada de Grupo Avintia. Es ingeniero de caminos por la Universidad Alfonso X, ingeniero técnico de obras públicas por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en dirección inmobiliaria por la Universidad San Pablo CEU y máster en dirección de empresas por la UNED. Cuenta con gran experiencia ocupando cargos de alta dirección en empresas del sector de la construcción y en infraestructuras. Buenos días, José Ignacio. Buenos días ¿Qué tal? a todos. Ya veo caras comunes, ya casi contamos lo mismo todas las veces y he evitado traer hoy información sobre lo que hacemos, ¿no? Porque no puedo decir que nos me haya hecho mal, ¿no? Que me parece que está estupendamente bien, sino que como vamos a muchísimos sitios y al final nos vemos siempre los mismos, bueno, pues quería hacer un alegato más allá de lo que es la pura información de lo que hacemos dentro de la compañía, aunque haré una breve reseña. Yo, siempre que me toca hablar de industrialización, ya no hablo del proceso industrial, ¿no? De la industrialización como algo distinto, diferente a la construcción que hacemos habitualmente. Yo creo que sí, es una obligación en el tiempo en el que vivimos, ¿no? Industrializar lleva consigo diferentes conceptos, ¿no? Una es la innovación, ¿no? Los procesos disruptivos, ¿no? Una cosa novedosa que cuando la contamos parecemos que hemos descubierto algo, ¿no? Y no hemos descubierto seguramente nada, ¿no?
Para el sector de edificación sí hemos descubierto muchas cosas. Bueno, el otro día que me tocó dar una charla a las escuelas de industriales, pues para todos los que se dedicaban a la dirección de empresa desde el punto de vista de organización, pues hablar de industrialización les parecía algo chistoso, ¿no? Pues estoy hablando de las herramientas del destornillador y del martillo, bueno, con gente que hace robótica, ¿no? Pues parecido fue el ejemplo. Industrializar en el sector de edificación es modernizar el sector que tenemos, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante, desde dos prismas fundamentales o desde tres prismas fundamentales. Uno es la generación de industria, que es la parte previa, ¿no? Pues, tener emplazamientos donde hacer construcciones que sean permanentes en el tiempo, porque si no la industria de construcción es hacer una obra en un sitio, cuando acaba la obra se acabó la industria. La gente se va a su casa y ya no hay permanencia de nada. La industria permanente es la que genera un lugar de trabajo, donde hay procesos, donde hay métodos, donde se implementan soluciones constructivas y donde se hace innovación. Esto es industria, por un lado, importantísimo. Tenemos algo innovador, implementamos industria y luego otras dos cosas fundamentales. Voy a empezar por lo último. Hacemos edificios para los próximos 70 años, 80 años y con la tecnología de hoy. Esto es plantearnos hacer un coche a día de hoy que nos valga para dentro de 80 años, ¿no? Si cogiéramos 80 años para atrás, casi llegamos a que no hay coches. Y nuestros edificios nos conformamos con que sean los mismos edificios que en el siglo XVII en definición, ¿no? Bueno, ahora le ponemos enchufes, le ponemos una televisión, decimos que tenemos domótica porque nos bajan las persianas y estamos todos contentísimos. Pero no nos protege, no es una vivienda sostenible, no piensa en nosotros, no conoce nuestros comportamientos, no sabe si generamos más CO2 o menos CO2, no nos protege de los contaminantes que puede producir una vivienda, de toluenos, formaldehídos, etc., cancerígeno la mitad de ellos. Esta mesa, por ejemplo, pues es un elemento de madera que genera formaldehídos, que ya en Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido porque hay conciencia social de que los elementos que conviven con las personas en las casas nos producen enfermedades. Y esto, pues en la vivienda industrializada empieza a pensarse en la sensórica de los edificios desde el punto de vista de protección del ser que los habita. Entonces, bueno, pues metemos una cosa nueva que empieza a ver sensórica, empieza a ver transformación digital, pero no solamente transformación digital por elemento tecnológico, sino por la gestión del dato, ¿no? El mantenimiento y la explotación. Empiezan a venir un montón de empresas, fondos de inversión, casi todos economistas no técnicos, por lo tanto solo saben hablar de yields, no les importa nada ni cómo construimos, ni si es acero, si es hormigón, si es madera. Lo que les importa es que quieren una vivienda que cumpla los condicionantes y que además ellos puedan utilizar los datos de gestión para mejorar sus resultados económicos. ¿Esto qué significa? Pues que si tengo la sensórica de un pasillo por el que no pasa nadie, pues a lo mejor no tengo que ir a limpiar esa semana. Por lo tanto, son ahorros a través del dato, ¿no? Hablamos siempre del Big Data, de la transformación digital, de los elementos de gestión. El dato es el que nos tiene que permitir gestionar de forma más razonable los edificios. Desde el punto de vista de sostenibilidad, pues hartos estamos de hablar de la sostenibilidad, ¿no? Tenemos que ser sostenibles, sostenibles, sostenibles. Pero somos un país de cerámica, ¿no? En la cerámica el 54% de los productos cerámicos generan, perdón, los productos cerámicos generan el 54% de los residuos de construcción, ¿no? Esto es, cuando uno lo dice, dices, coño, ser baratos es ser eficientes. En la construcción tiramos el 17, 18, 21% del cerámico que compramos, lo tiramos al cubo de basura. Según viene en formato grande, lo cortamos, lo rompemos y lo volvemos a tirar. La energía que hemos gastado en producirlo, la energía de tratar ese residuo, es poco respetuoso y muy poco sostenible. Es decir, la elección esa de materiales, ¿no? Nos vamos siempre a la eficiencia energética del edificio como el paradigma de la sostenibilidad. Y el BREEAM, que tú eres especialista en ello, valora muchísimas más cosas, no solo la parte de eficiencia energética, ¿no? Desde esa sostenibilidad, hacer un edificio cerca al metro, eso no es condición porque depende del solar, pero hay muchísimas más cosas que uno empieza a ser consciente de que tiene mucho más interés el mejorar la construcción desde otros aspectos que no solo desde puramente económico o sostenible. Y por último, y no menos importante, hoy haciendo un guiño aquí que estamos en el Colegio de Caminos, pues a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, como bien se trasladaba hace un momentito, pues aparecen elementos que nos tienen que hacer pensar en que esto hay que transformarlo. Desde, bueno, pues la igualdad de género, que se habla de género siempre en lo femenino y en lo masculino. Y hablo de la persona de 55 años que no encuentra trabajo y en una fábrica puede tenerlo porque no está sometido a unos trabajos físicos importantes, a la entrada de la juventud en procesos tecnológicos donde hay aportación de tecnología, de procesos robóticos, porque no nos engañemos, yo no veo aquí gente joven, bueno, sí estamos todos muy jóvenes, pero no veo esos chavales que veo otro día a la escuela de arquitectura dar una clase de máster, ¿no? Y de repente digo, han abierto el instituto de al lado, ¿no? Porque, joder, y eran ya gente casi a punto de terminar las carreras, 23, 22, pero parecen chavalines. Esos chavalines, si no tienen tecnología, no van a entrar en el sector de construcción. Todavía un arquitecto tiene la capacidad de diseñar a través de un Revit, de un BIM, ¿no? Y parece que tiene tecnología. Pero en el sector de construcción habitual, la tecnología, bueno, pues está bastante alejada de nuestro sector. Por lo tanto,
toda esta parte de industrialización y modernización de los procesos, lo que va a llamar la atención es que venga gente que está absolutamente fuera de este sector a este sector y que nos aporte noticias. Y luego hay un concepto, aquí me voy a meter con los arquitectos, pues estoy en la escuela donde me permito el lujo de hacerlo. ¿Y por qué os digo esto? No es meterme con vosotros desde el punto de vista corporativo, ¿no? Sino desde el punto de vista, ¿cómo diría yo?, de observador. Y digo de observador y poniendo dos ejemplos. La LOE os ha hecho mucho daño, es decir, se ha liberalizado todos los colegios, menos la edificación que solo pueden hacer a los arquitectos. Mi ingeniero Caminos puede hacer el pabellón del Congreso de no sé qué con 300.000 personas, con vigas con luces de 75 metros, pero una vivienda con un pórtico de 5x5, hormigón armado y vigas de 30, está absolutamente prohibido. Solo pueden hacer los arquitectos. Esta entrada en sí mismo del desarrollo de los arquitectos desde el punto de vista de la arquitectura a veces os impide ver. Y esto lo comento muchas veces, cuando uno vuela en avión, pues lo que está viendo fuera es que hace 57 grados bajo cero, cuando estás en el interior del avión estás en 21 grados bajo cero. Y los aviones no se acogen al código técnico de la edificación en cuanto a los aislamientos térmicos y la transmisibilidad térmica del inmueble, ¿no?, que en ese caso es un avión. Es decir, hay otros sectores que se dedican a cosas similares en cuanto a eficiencias, transmisiones, etcétera, que utilizan tecnologías muchísimo más avanzadas. Esto que digo de los aviones, aparece un aislamiento térmico reflexivo de 4 centímetros de espesor, no, 4 no, perdón, que es 1, con 6 veces lo que tiene de capacidad de transmisión térmica de una lana de roca, ¿no? En Serrano me encantaría saber cuánto cuestan 4 centímetros de ancho por la longitud de una vivienda en cuanto a metros cuadrados a 10.000 euros para poder utilizar ese tipo de productos que jamás entrarán en el mercado. ¿Por qué? Pues porque como no los vemos todos los días, pues ¿para qué lo vamos a mirar? Estoy harto de ir por carreteras donde tengo puentes de 75 metros de vano sin pilares, pero cuando llego a las casas está llena de pilares por todos lados, no hay un sitio donde no te dejo un pilar, ¿no? Y dices, coño, claro, porque es mucho más sencillo utilizar los cálculos habituales de estructura y no complicarse mucho la vida, que a lo mejor estar pensando pues, que tengo que hacer un cálculo no lineal de una estructura, porque joder, eso es mejor lo de siempre, que funciona. Y además ya me protegen que el pilar sea de 30 por 30 para que no haya nadie que cometa un error y se caiga la vivienda. Aunque existan hormigones de alta resistencia, resistencia al 1200, que con un pilar de 4 centímetros por 4 centímetros me sería exactamente lo mismo, ¿no? Pero quiero decir, ¿para qué vamos a implementar esto si no hace falta? Vamos a seguir construyendo como siempre y además en nuestro propio sector. Con esto que digo, que cuando uno mete industria, no puede hacerlo con los arquitectos, no puede hacerlo con los ingenieros industriales solo, porque la robótica de las máquinas hay que procesarlas desde el punto de vista informático. Hay que conseguir que cuando uno calcula en tecla, la máquina que tiene que programar o hacer el elemento que quieres fabricar tenga un lenguaje máquina. Y ese lenguaje máquina probablemente venga en un programa que se llama Unitechnic. Entonces, ¿quién hace que el programa tecla lo lea una máquina en programa Unitechnic para que desarrolle la impresión sobre algo para que pueda fabricar el no sé qué? Jurar por Dios, ingenieros de camino, ni los arquitectos, ni los ingenieros industriales. Ya empiezas a tener que meter tecnología y robótica, por lo tanto empieza a haber gente de teleco, en sensórica, tiene que tener gente de informática en programación, tienes que tener chavalines que de repente empiezan a programar en una cosa que se llama Python para el uso de los datos. Entonces, empieza a haber una cosa muy importante en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el apartado 17, que son los procesos colaborativos. Es decir, industrializar es algo mucho más interesante que el hecho de formalizar procesos para hacer viviendas. Yo creo que es un nuevo formato de entender lo que es la construcción, en el que todos los técnicos de diferentes competencias tienen que trabajar para conseguir un mejor fin. Todos esos técnicos tienen que trabajar para dar servicio a un promotor que lo que busca es un agile, y el promotor lo que busca es un producto que sea sostenible con quien vive en él. Es decir, que gaste menos o tenga que disponer de menos renta para las energías que tiene el edificio, que le proteja del frío, del calor y de eso que he dicho antes de los contaminantes, que son cosas muy importantes, y que de alguna forma se modernice esta sociedad, que estamos pasando por momentos muy complicados, y cuando digo momentos complicados económicos, cuando en Estados Unidos se hacen cosas distintas, pero nos coge muy lejos, pero vas a Inglaterra, que está aquí al lado, les faltan 1 millón de viviendas, o Francia, que le faltan 600.000 viviendas, y cuando miran a España, pues estarían encantados con las capacidades de producción que tenemos y los precios, sobre todo de producción que tenemos con respecto a lo que producen ellos, convertirnos en la fábrica, por ejemplo, de viviendas de Europa, ¿no? ¿Y por qué no? Es decir, podría ser un reto entre todos los que estamos aquí de plantear que en vez de la competencia entre el acero y el no sé qué, implementemos industria que nos permita dar servicio a una sociedad económicamente más pudiente que la nuestra, pero que nos pudiera permitir mantenernos a todos los que estamos aquí en procesos productivos y de implementación de soluciones del sector. Y poco más que contaros. Es decir, que lo que quería es de alguna forma agitar la conciencia de que la construcción industrializada va más allá de montar una industria y hacer unas viviendas,
y que, bueno, pues que tenemos muchas cosas que hacer entre todos los que estamos aquí y estoy seguro además que lo vamos a hacer, como bien tú comentas, muy despacito porque el proceso es muy lento, pero yo entiendo que la sociedad y sobre todo la normativa nos va a obligar a la transformación del sector. Y poco más. Muchas gracias a vosotros. Doy paso ahora a José María Quirós. José María es arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Madrid, máster inmobiliario internacional MDI también por la UPM y tiene un programa de desarrollo directivo por el IES. Toda su dilatada vida profesional, más de 3 décadas, ha estado ligada al sector inmobiliario en la empresa constructora Bauen, los últimos años como director general. Desde 2021 es delegado de industrialización de AEDAS Homes. Bienvenido, José María. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a arrimar con cuidado a la mesa, José Ignacio, que parece que es cancerígena. Malísimo. Se ha dejado preocupado. Yo os voy a contar, a diferencia de lo que decías tú, no os voy a contar lo que estamos haciendo. Yo voy a contar lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y cómo lo vemos, ¿no? Sobre todo porque así me lo han pedido en el colegio y estoy encantado de hacerlo así. Yo creo que empezando, es verdad, José Ignacio, lo que dices, que la construcción tradicional pues no es lo más eficiente del mundo. Y yo empezaría por qué nos dio por industrializar. Hoy en día todo el mundo habla de industrialización y parece que es una moda o es una obligación. ¿Por qué tenemos que ponernos a industrializar? Nosotros empezamos en el 2018 y es verdad que tiene una serie de ventajas, como todos sabéis, como tú comentabas antes, Javier, y como todos sabemos, que no son desdeñables, pero yo creo que hay 3 factores que hacían y que siguen haciendo y cada vez más el imprescindible la industrialización. El primero es la sostenibilidad. Es verdad que en el 2018, cuando nosotros empezamos a industrializar, no era un factor que entonces fuera preocupante, pero hoy en día la relevancia que está cogiendo es tremenda. Nosotros lo hicimos casi por convencimiento ético, pero empezamos luego a ver que teníamos muchas ventajas a la hora de financiar nuestra compañía con respecto a los que no estaban industrializando. La normativa yo creo que se va a endurecer cada vez más en materia de sostenibilidad. Y es que, por último, en las encuestas que hacemos nosotros a los posibles compradores de vivienda, hemos detectado en el año pasado que de junio a diciembre, en un semestre, la preocupación por la sostenibilidad ha crecido en un 14%. ¿Qué pasa con eso? Que cada vez más los compradores de viviendas van a empezar a demandar un producto mucho más sostenible, tanto en su fase de fabricación como luego a lo largo de la vida útil del edificio. Antes lo decía José Ignacio, no tenemos ningún problema en irnos a vivir a una vivienda que tiene 200 años, que es cero eficiente energéticamente y que además va a tener un coste tremendo. Yo creo que cuando alguien compra un vehículo ya está pensando en cuánto va a costar el mantenimiento y cuáles van a ser los consumos. ¿Por qué no hacer eso en las viviendas? Evidentemente la industrialización es el camino hacia la sostenibilidad. Yo creo que no hay otro, por elección de procesos industriales y por elección de materiales. Pero lo realmente es que lo que dices tú, José Ignacio, es verdad. Es que un buen porcentaje, tú has dicho un 20% de materiales, yo creo que te has quedado corto. Después de que se ha emitido un montón de gases de efecto invernadero, los tiramos al contenedor sin haberlos usado. Entonces generan además la gran cantidad de productos de residuos inertes que genera la edificación, ¿no? Entonces, este era el principal motivo por el que empezamos a industrializar. Vimos que ya era un problema entonces, que el segundo motivo por el que empezamos a industrializar, la escasez de mano de obra. Esto no hace más que ir a peor. No hay mano de obra cualificada en el sector. Gran parte de la que hay tiene una edad avanzada, con lo cual prevemos que dentro de 10 años una buena parte se va a jubilar y no están accediendo a la construcción tradicional las generaciones jóvenes, ni creo que lo van a hacer porque es cero atractivo para ellos. Sin embargo, el trabajo de una industria es distinto. Requiere menos especialización por parte de los trabajadores. Al final, hombre, hay actividades como soldadura y demás que sí que la requieren, pero lo que pretendemos es ir a trabajos de ensamblaje, de montadores, que podemos hacer cualquiera de los que estamos aquí. Y encima en un entorno, alguno de vosotros lo decíais antes, mucho más seguro, en el que puede entrar a trabajar la mujer, no por nada, sino porque las cargas que físicamente, el esfuerzo físico que se hacía en una obra lo impedía totalmente. Entonces creemos que palía la escasez de mano de obra. Y por último es que tenemos necesidad de acortar los plazos de obra. Al final, desde que compras un suelo hasta que entregas las viviendas pasan 3 años.
Y en 3 años en lo que estamos viviendo es que pasa absolutamente de todo, te cambia el ciclo, estamos en una época inflacionista tremenda y es un periodo bastante largo para correr ese riesgo. Empezamos a industrializar. Nosotros no nos hemos centrado en un sistema como hacéis vosotros como fabricante, como tiene que hacer un fabricante, no puede ser de otra manera. Nosotros estamos mirando todo el espectro que hay. Y entonces hay 2 sistemas básicamente de industrialización. Todos los conocemos y no me voy a extender en eso. Uno es el 3D, que es lo que hacéis vosotros en Normetal. Yo creo que esta foto es muy gráfica. Al final es llevar una vivienda en módulos totalmente acabados que se ensamblan en obra. Y el otro sistema es el 2D. A mí me gusta más llamarle, por la deriva que está cogiendo, construcción por componentes, digamos. O sea, algo que asemejemos a un Lego. Que llevemos la estructura industrializada, que seamos capaces de poner las fachadas y que le vayamos añadiendo componentes. Los baños, la cocina, chimeneas, todo esto está en desarrollo. Pero tenemos que empezar a utilizarlo y tenemos que empezar a trabajar en esa línea. Como digo, empezamos en 3D en el año 2018. Hay 2 sistemas básicamente atendiendo a la estructura, que son fabricantes que hacen viviendas con su estructura de hormigón y otros que los hacen con estructura metálica, como hacéis vosotros, Javier. Desde entonces hemos entregado ya 6 promociones, supone más de 100 viviendas y es algo en lo que seguimos trabajando. Y por otro lado, en el 2D, en la construcción por componentes, digamos que con lo que empezamos fueron con los baños industrializados. Realmente es un componente 3D mucho más pequeño, por eso digo que a mí me gusta más llamarle construcción por componentes. Ya en el 2020 fuimos capaces de instalar más de 600 baños, en el 21, el año pasado, instalamos 1.500 y hoy en día es algo que lo tenemos interiorizado en nuestra compañía. Todos los proyectos ya los diseñamos. Es importante lo que decías tú, el empezar la industrialización desde la fase de proyecto. Como nos empeñemos en industrializar cosas que no estaban pensadas para eso, seguramente tengamos un fracaso importante, ¿no? Ya todos nuestros proyectos los diseñamos pensando en industrializar los baños. Y por último, en 2020 también hicimos la primera construcción industrializada con una fachada. ¿En qué estamos ahora? Seguimos trabajando en el 3D, tanto en hormigón como en acero. Ahora mismo tenemos 6 promociones en marcha, suponen más de 134 viviendas. Ya veis que en absoluto afecta al diseño. Se pueden tener diseños muy flexibles, con la metálica más todavía. Este es nuestro gran reto en 3D, y es la construcción modular en altura. Esto en España no está desarrollado, creo que es el reto que tenemos todos los que estamos en este sector de la industrialización. Nosotros tenemos un proyecto muy avanzado que esperemos que si las subidas de acero y todas esas cosas que comentaba Javier nos dejan, podamos sacarlo en breve. Y seguimos trabajando con componentes 2D. Aquí estamos trabajando mucho. ¿En qué estamos ahora? El primer paso es una estructura que parece que es por donde se empieza una vivienda y estamos trabajando bastante, sobre todo con los prefabricadores de hormigón, tratando de que nos den soluciones para residencial que hoy en día no tienen, las tienen más para logística. Bueno, digo que hoy en día no tienen, sí las van teniendo. Ahora la carrera que tenemos quizás sea una carrera contra el precio, ¿no? Afortunadamente, los costes de la construcción tradicional están subiendo bastante, es verdad que también afectan a la industrializada, pero le afectan más a la tradicional, con lo cual se van acercando esos precios. El siguiente paso son las fachadas, ya hemos empezado a trabajar con ellos, hay varios fabricantes ya en el mercado con buenos productos y la idea es llevar una fachada como la de la fotografía, con ventanas totalmente acabada, con las albardillas, con el revestimiento interior, con sus aislamientos y con todo. Seguimos con los baños, que como digo ya tenemos bastante interiorizado en la compañía y estamos empujando al mercado para que los fabricantes desarrollen muchos más componentes. Trabajemos en cocinas, al menos el módulo en el que van, si no van todos los muebles y demás, sí que vaya el módulo con todas las instalaciones, desarrollando tabiquerías industrializadas, chimeneas y demás. Y por último, hablando de sostenibilidad, no quería dejar pasar, estamos apostando bastante por la madera. Creo que, como decíamos, los procesos industrializados o industriales mejoran mucho la sostenibilidad. No generamos muchos menos residuos, pero es que la madera además es un elemento sostenible. O sea, podemos ser sostenibles con los procesos, que es como hacemos en la industria, pero si además utilizamos un material como la madera, que no solo no genera gases de efecto invernadero en su fabricación, sino que los absorbe durante su
crecimiento, que podríamos llamarle fabricación, es el producto ideal. Es fácilmente mecanizable, es ligero y creo que no renunciamos a nada y tiene buenas propiedades estructurales. Lo estamos haciendo con los dos sistemas que hay, con CLT. Este es un problema. El CLT yo creo que tiene unos costes elevados que supongo que iremos reduciéndolos. Hemos lanzado nuestra primera producción con muros y forjados de CLT y estamos trabajando, que también hemos cerrado ya un proyecto que empezaremos en breve y tenemos otro en el horno, con entramados ligeros. Antes decíais que hay una serie de problemas que solo vamos a ser capaces de resolver si potenciamos bastante la industrialización. Hay que empujarla. Hay un problema de financiación, hay que adaptar una ley hipotecaria a la financiación, hay unos problemas de falta de desarrollo, hay un problema de precio. Yo creo que son problemas todos de un sector inmaduro. Y es un círculo vicioso en el que estamos. O sea, no entramos en ellos porque estamos poco desarrollados tecnológicamente y porque somos caros, y por esos mismos motivos no entramos en ellos. Entonces, la única forma es apostar por ello. En AEDAS tenemos un compromiso muy firme con esto que nos hemos autoimpuesto, y es que todas las promociones el 25% de las promociones que entreguemos ya el año que viene o están totalmente industrializadas o deben tener al menos algún componente de material industrializado. Y esto es muy rápido, con los 7 minutos que disponíamos, lo que estamos haciendo. Pues muchas gracias. Doy paso ahora a Mario Pérez González. Mario es CEO de una startup de creciente creación llamada IHD Modular, cuyo objetivo es hacer edificios modulares en altura con una alta capacidad de producción. Ha desarrollado mayoritariamente su carrera en el sector del prefabricado e ingeniería, tanto en España como en el Reino Unido. Allí trabajó con Leigh O'Rourke, empresa líder en la industrialización de edificios altos en Inglaterra. Posteriormente pasó por el grupo Consolis, mayor prefabricador europeo, para acabar en el mundo de la gran ingeniería, AECOM, trabajando en grandes proyectos de infraestructuras, ayudando a los equipos a implementar una cultura de diseño para fabricación y montaje, DFMA. A su vuelta a España fundó IHD para cambiar el sector de la construcción hacia un modelo industrializado y quiere ser un catalizador de esta ola de cambio junto a todos los agentes del sector. Bienvenido, Mario. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo voy a... Yo que soy el más pequeño, soy el soñador, soy el loco y voy a intentar un poco provocar, ¿no? Voy a contar un poquito lo que queremos hacer, porque nosotros los que estamos en las startups siempre hablamos del futuro. Luego hablaré qué significa innovar desde las empresas innovadoras, desde las startups, y luego pues traeré algunas reflexiones de mi experiencia internacional. Bueno, para empezar, pues nosotros hemos cogido el reto de José María, es decir, nosotros queremos ser el Tesla de los edificios modulares, ¿vale? Para que quede muy claro, ¿no?, lo que queremos hacer. Y esto es ya lo que está pasando en Hong Kong, este es el sistema MIC, ellos ya están haciendo edificios modulares en altura. En Singapur, algo similar, el sistema PPVC, ¿vale?, que estos son edificios modulares. Esto es en Reino Unido, también está pasando, es decir, este es el despacho de arquitectura HTA, y esto es lo que pasa en España, ¿no? Esto es un edificio que lo están haciendo un poco más abajo de mi casa, ¿no? Estas son las armas que tienen la mayoría de los constructores hoy, ¿no? Y como hemos visto, esta gráfica, esta tabla, es decir, en España está todo por hacer. Se me ha movido un poco el texto, pero bueno, es decir, ¿dónde queremos actuar nosotros? Bueno, pues básicamente donde el promotor tiene el mayor coste, ¿no?, que es en lo que sería la fabricación y en el diseño, ¿no? Ahí hay un 50-55% de lo que cuesta una promoción, ¿vale? Y me gustaría dejarlo muy claro, ¿no?, porque esto es una presentación, y esto es un trozo de una presentación que yo hago a los inversores, es decir, nosotros queremos hacer altura y modular, ¿vale? Y luego, por otra parte, lo que se llama el mass production, ¿no? Es decir, esto es una foto de la gigafactoría de Tesla en Texas, y al lado es L&G, esto es una fábrica que hay en Yorkshire, donde hay trabajando un ex becario mío, ¿no? Es decir, es una de las grandes fábricas de Reino Unido, ¿vale? O sea, nosotros queremos ir a ese mass production, ¿no?, aquello que decía, creo que eras tú, decir, de ser, bueno, yo lo pongo aquí, ¿no?, es decir, con L mayúscula, que nosotros queremos ser la fábrica de construcción modular en España, y si tenemos que
vender fuera, pues lo haremos, ¿no? Rápidamente, no voy a entrar aquí en el detalle, decir los beneficios de lo que hemos hablado, el tiempo, una reducción del tiempo y una reducción de calidad, lo que decíamos, ¿no? El 30% de todos los costes son desperdicios en una obra. ¿Vale? El producto que queremos hacer, lo que habéis comentado, es un módulo componentizado y un edificio como producto. ¿Vale? Nosotros hemos optado por el 3D, por eso, porque queremos que es más rápido. ¿Cuáles serían las ventajas de la propuesta que nosotros hacemos? Bueno, pues una solución a altura, nosotros queremos hacer mucha capacidad de producción, es un sistema muy rápido. Evidentemente, el control en fábrica es clave para nosotros, fácilmente escalable, nosotros no necesitamos grandes inversiones para montar una fábrica, esto es una carpa, y luego pues hay un tema de mejora continua. Y aquí una cosa que le queremos vender a los clientes, porque alguien ha dicho, es decir, nosotros no vamos a ser más baratos, es decir, vamos a ser más caros, es decir, pero claro, le damos la ventaja de decir, lo que ahora puede hacer en 2 años, es decir, en 2 años puede hacer un edificio, ahora en 2 años puede hacer 4, ¿no? Es decir, entonces tenemos que empezar a hablar de otras cosas, no de euros por metro cuadrado. Y esto es un poco nuestra intención, hacer 540 módulos en el año 25, dentro de 3 años, ¿no? Y eso seríamos rápidamente nosotros. ¿Qué significa innovar desde las startups, ¿no? Es decir, yo he dedicado muchos años a la innovación, es decir, en el mundo de innovación existen dos sistemas, ¿no? Hay una parte de lo que sería la innovación dentro de la gran corporación, ¿vale? Creo que es un proyecto lo que ha hecho Avintia, ¿no? Es decir, vuestro proyecto es dentro de una corporación, se invierte y se hace innovación, y luego está lo que hacemos las startups, o sea, que es desde fuera. Bueno, pues nosotros tenemos que buscar la vida para proponer cosas que los clientes nos quieran comprar. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros somos más baratos y más rápidos, ¿vale? Luego esto es interesante, esto es una gráfica que yo hice, es decir, ¿dónde se está innovando, ¿no? Entonces, esto serían los diferentes ciclos del proceso de la construcción, el desarrollo, el diseño, la manufactura, el ensamblado, ¿vale? La reventa, la reforma y el desmantelamiento. Entonces, donde están esas fechas más largas es donde hay mucha más proyectos, ¿no? Y aquí mucho aparece lo que se llama el PropTech, ¿no? Es decir, que es aquello que es todo muy digital y que con un par de ordenadores, un grupo de colegas, es decir, pues puede desarrollar un proyecto innovador, ¿no? ¿Vale? Pero es decir, lo que nos hemos nosotros dado cuenta es que la parte esa central que hemos dicho de la construcción, de ese 40-50%, apenas hay proyectos, ¿no? Entonces, ahora se presentó en Reveal el primer mapa de las Contec. Las Contec somos aquellas empresas que queremos hacer algo en la construcción, no esa parte más tecnológica. Y bueno, aquí deberíamos estar nosotros en esa parte de arriba, aquí a la izquierda, de los Modern Methods of Construction, no estamos. Y claro, llamé a Paco y le dije, oye, es que no estamos ahí. Y dice, hombre, ¿cómo quieres que te encuentres si no estáis? Y yo, vale, ¿verdad? Entonces, una de las razones de venir aquí es un poco presentarnos en sociedad. Lo hablaba con Andrés y Andrés me dijo, no, tú vente y cuentas, ¿no? Cuentas tu historia, ¿no? Y como veis, es decir, pues más o menos, es decir, hay muchos, dentro de este Contec, hay muchas más empresas innovadoras que están en la parte de lo que serían más desarrollos digitales. Y luego está la tercera parte, lo que quiero yo un poco traer hoy, ¿no? Es decir, a mí lo que me gustaría es que hubiese debate, yo creo que hay debate en España, pero echo de menos que escribamos documentos, es decir, que empecemos a escribir documentos y compartirlos y que luego esos documentos se implementen, ¿no? Y yo voy a hablar de lo que hacen otros países, ¿no? Yo soy muy pro anglosajón, he estado 6 años en Reino Unido, nos gustará más o menos, es decir, pero yo creo que ellos hacen muchas cosas bien que nosotros no hacemos, ¿no? Y este es, por ejemplo, pues el primer caso, ¿no? Este es un señor que se llama Mark Farmer, que lo llama al gobierno y le dice, a ver, cuéntanos hacia dónde va, qué pasa con el sector de la construcción. Entonces, en el año 2016, él más o menos, básicamente, viene a decir en este documento, el Farmer Review, dice de los males de los que vamos a morir en el sector de la construcción. Y dice, o nos renovamos o morimos, ¿vale? Este señor lo trajo a EDAS hace 3 años, yo lo llamé por teléfono, me lo cogió, le conté mi historia, me dijo muy bien, me contó algunas tips. Pero es decir, nosotros en España esta persona no la tenemos. Es decir, y este ya parte de decir, habla del problema, ¿no? Pero luego los ingleses no se quedan ahí, ¿no? Y luego el siguiente dice, oye, mira, es que nosotros tenemos que actuar sobre la demanda, ¿vale? Es decir, porque si no hay demanda, es decir, porque no solamente el sector privado, sino el público, es decir, esto no arranca. Yo dedico toda mi vida a la cadena de suministro y si no me compraban no hay nada que hacer. Y yo estaba limitado, yo no llego al cliente final, ¿no? Entonces el gobierno, tras muchos años de discusión, año 2017, legisla, como dice ahí, dice, mira, todo mi poder de compra lo voy a utilizar para promocionar la construcción industrializada. Entonces, aquí abajo, en verde, dice, todo aquella obra que se haga, es decir, por defecto, tiene que ser industrializada a partir del año 19. Y el gobierno de Reino Unido maneja el 50% del presupuesto de construcción del país. Ojo. ¿Vale? Entonces, claro, se han puesto todos a correr. ¿Vale? Luego, claro, a mí me hacía, cuando yo hablaba con uno de los directivos en mi empresa, me decía, en Acon, o sea, en Reino Unido, me decía, oye, ¿tú cómo haces innovación?
from top to the bottom o from the bottom to the top. Y yo, claro, yo me quedé así y entonces, claro, hemos visto, y eso es otra diferencia como país, que Reino Unido, esas fotos que he puesto de Hong Kong y Singapur, ellos hacen innovación desde arriba. Es decir, es el gobierno el que coge las riendas del asunto y dice, oye, yo pongo pasta y uno a la gente, ¿vale? Y claro, como nosotros somos una startup, nosotros tenemos que empezar de abajo, ¿no? Y tenemos que ir poco a poco creando esa ola y uniendo a la gente. Ese es nuestro compromiso. Cuando decía yo que queremos ser el catalizador, eso significa. Entonces, claro, nosotros ¿qué hemos hecho? Es decir, de una manera más sencilla, pues nos acercamos al gobierno valenciano y le dijimos, oye, es decir, o ayudáis a promocionar, actuar sobre la demanda o esto no arranca, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos reunimos con ellos en marzo y la semana pasada nos llamaron, nos invitaron porque se ha hecho el lanzamiento de la primera venta o de lo que sería viviendas sociales, ¿vale? Que se van a hacer energéticamente eficientes y entonces ellos han puesto, es decir, un requisito que tiene que ser construcción industrializada. Y luego se acercaron a nosotros y dijeron que nosotros escuchamos a la gente. Bueno, pues un pequeño logro que hacemos nosotros desde abajo, ¿no? Otro caso, por ejemplo, yo lo que os hablaba de documentos, ¿no? O sea, yo recuerdo, yo me estudié muy bien por los dos libros blancos, el de Avintia, el de AEDAS, ¿no? Son dos documentos, pero siguen siendo cosas inconexas. O sea, no hay nadie en el país que haya decidido. Aquí, el gobierno del Reino Unido coge a Baden Wood, que es un despacho de arquitectura e ingeniería muy tecnológico, se sienta con la Universidad de Cambridge y le dice, oye, escribe un libro a ver qué tenemos que hacer. Y ellos proponen, hay una propuesta, el sistema de plataformas. ¿Vale? De la misma manera, también coge a todo lo que sea las grandes empresas de las infraestructuras y dice, oye, escribe a ver qué es lo que pasa. Entonces, una cosa bonita que hacen los ingleses es que ellos, en estos libros, ellos se comentan, se referencian unos a otros, ¿no? Esto tampoco lo tenemos en España, ¿no? Pero bueno, nosotros no podemos ir a la Universidad de Cambridge, pero nosotros fuimos a la Universidad Politécnica de Valencia, hablé con el vicerrector de innovación, le dijo, oye, aquí o nos subimos todos o nos subimos todos. Entonces, claro, yo me dijeron, bueno, pues esta es tu casa y tienes que venirte aquí, ¿no? Y estamos en la aceleradora de la Universidad Politécnica de Valencia y claro, y a cambio nosotros tenemos que empezar a trabajar con la gente de allí. Claro, hemos ido a las escuelas a hablar de todo esto, ya hemos firmado un primer convenio con un departamento para diseñar todo el tema, una cátedra, todo el tema de las estructuras en altura, estamos hablando con gente de logística y bueno, y esto es un proyecto aquí al lado que veis, Azalea, esto es un proyecto que hacen los chavales de la Politécnica de Valencia, que cada año pues hacen una vivienda sostenible, se van a un sitio a hacer un concurso, han ganado los dos anteriores y ahora pues se van a Alemania, ¿no? Esto es una casa de madera, es el día de la presentación y esta ahora la tienen que desmontar y es Alemania. Y yo le decía, hombre, pues van a sobrar piezas, y dice, posiblemente. Entonces yo les dije, oye, pues el siguiente que hacerlo ya industrializado, y dice, pues sí, claro, esto habrá que pensarlo, ¿no? Aquí ahora dejo de reflexión, es decir, esto es el documento ese que antes he dicho, no voy a meterme mucho en ello, es decir, pero para mí el problema es esto, es decir, es unir ese gap que hay entre diseño, hablando de los arquitectos, y la construcción o la manufactura, eso es un problema, ¿vale? Luego, pues otra cosa que también ha salido un poco por aquí, es decir, los agentes se transforman. Entonces también lo mismo, al ICE, que es el equivalente del Colegio de Ingenieros de Caminos, allí le dicen, oye, tú escribe también otro libro, o sea, ¿qué pasa aquí, no? Entonces ellos hacen un documento que se llama From Transactions to Enterprise, ¿no? Es decir, de contratos por obra y servicio a negocios estables, ¿no? Entonces ellos hacen una propuesta que se llama el PE13, el Enterprise Structure, y básicamente desaparece un poco ese rol porque nosotros siempre estábamos aquí, ¿no? La cadena de suministro y nunca podíamos hablar con el cliente y entonces ahora ya dice que bueno, que el owner, ¿no? Es decir, nosotros podemos un key supplier, podemos hablar con él, aparece la figura del integrador, que puede que sea una transformación de la constructora, ¿vale? Y luego, de una misma manera, Olivier Lepinoy, esto es un chico francés que está investigando sobre lo mismo y está recopilando información por el mundo de las grandes empresas de infraestructuras y está apareciendo lo mismo, ¿no? O sea, figura del agregador, ¿no? Es decir, cambian un poco todos los roles. Lo mismo, es decir, y estos son el RIBAS, es el Royal Institute of British Architects, esto sería el Colegio de Arquitectos, para entendernos, y ellos también proponen este plan. Esto es un plan de cuáles serían los diferentes procesos de lo que sería la construcción. Esto es un plan que ya empieza en los años 60, pero en el 2013 le dan un par de vueltas y ya en el 2018 le hacen una propuesta y dice, oye, en el punto 5 ya aparte ya se habla de manufactura y construcción. Aparte, entre estas cositas que aquí abajo, te dice un poco muchas cosas que se debería hacer ese proceso. Y un poco os cuento por mi experiencia, que esto lo proponen los arquitectos, pero yo en la gran constructor, o sea, la gran ingeniería, hacia que hacemos proyectos de infraestructuras, esto ocurre. O sea, nuestros contratos tienen estos pasos. De una manera diferente, pero era así.
Y luego los famosos IPDs, es decir, las formas de relacionarnos también tienen que cambiar, ¿no? Y entonces aquí un poco se habla de los contratos Integrated Project Delivery, y decir, oye, que compartamos los riesgos, ¿no? Y aquí habla del pain y el gain, ¿no? Entonces, es decir, aquí tanto el promotor como todos, es decir, tenemos que compartir los riesgos. Y esto es lo que se está diciendo, esto es un ejemplo del último proyecto en el que yo estaba, es decir, hay toda una serie de contratos con incentivos. Eso en España no pasa. Me comentan, estoy hablando con mucha gente, de que cuando ya las cosas vienen apretadas, pues bueno, dejamos el IPD a un lado y vamos a precio cerrado. Es que si no vamos aquí, esto no pasa. Y lo está diciendo toda esta gente, un país de 60 millones de habitantes. ¿Vale? Y para acabar, es decir, ¿dónde deberíamos estar en el 2030? Os doy una pista, esto es un camioncito. Nosotros entendemos que en el 2030 IHD debería ser una empresa logística. ¿Vale? Es decir, diseñaríamos y ya, es decir, y que la cadena de suministro se preensambla y montamos el edificio. Y esto es lo que ya hace años está haciendo Mercadona, Ocado, Amazon, Zara. Si pensamos en Mercadona, al final Mercadona, ¿qué es lo que hace? Es una empresa que establece relaciones de largo plazo con sus proveedores, les ayuda. Nosotros hoy, esto nada más estamos diciendo necesitamos ayuda para arrancar, o sea, ayúdame. Mercadona les aprieta, porque les aprieta, es decir, pero les pone una plataforma para que ellos puedan trabajar. Lo mismo hace Zara, es decir, son empresas logísticas y hacen diseño, ¿no? Y lo mismo hace esto. Y con eso acabo. Bueno, y para finalizar con las exposiciones, tenemos también a Pablo García Morales. Pablo es arquitecto y arquitecto técnico y director en Madrid de PMMT, Forward Thinking Healthcare Architecture, empresa dedicada al diseño y construcción de hospitales que proporciona las mejores soluciones en clínicas, hospitales y edificios saludables. Bienvenido, Pablo. Bueno, oye, muchas gracias por invitar a PMT y que os podamos dar la visión del despacho de arquitectura. Perfecto, muy bien. Bueno, para quien no os conozca, PMT es un despacho de arquitectura con oficinas en Madrid y Barcelona que está especializado en el diseño y construcción de equipamientos dotacionales avanzados. La innovación está en el ADN del estudio y representa más del 15% de los medios del estudio. Y por último, dentro de los valores del estudio, que la arquitectura esté centrada en las personas es fundamental para nosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar con una pregunta y es que si es posible, desde la arquitectura, contribuir a hacer edificios mejores y más rápidos. Bueno, pues en PMT tenemos dos respuestas para esto. Uno es el sistema paramétrico, que es una patente desarrollada con MacIver, un partner del estudio, y el App Construction, que bueno, ahora veremos el desarrollo. Entonces, el sistema paramétrico, empezamos con esta fotografía. Esto es una fotografía de un hospital que está en funcionamiento, o que estaba en funcionamiento cuando recibimos el encargo en un país de África, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, la instalación es bastante precaria, estaban los baños del hospital, los pacientes tenían que salir fuera. Y bueno, pues al margen de lo mal que estaba la instalación, recibimos el mandato de intentar conseguir reducir a un tercio el periodo de diseño, construcción y equipamiento del hospital. Entonces, a raíz de esto surge el sistema del diseño paramétrico. Es un poco lo que os voy a explicar ahora. ¿Cómo lo hacemos? Pues, el diseño paramétrico se basa un poco en el enfoque que tiene el origami. El origami es un arte japonés a partir del cual, con unas reglas muy concretas y muy fijas, con mucha práctica, los maestros del origami son capaces de coger un rectángulo de papel, plegarlo y hacer una figura con base en la naturaleza de gran belleza. Pues este es el sistema del hospital paramétrico. El hospital paramétrico tiene unas normas absolutamente estrictas. Hemos tenido que llevar a cabo una investigación para poder conseguir destilar esas leyes del hospital paramétrico, llevar a cabo mucha práctica para poder ser rápidos y ágiles, y aplicando ese sistema somos capaces de generar esos hospitales, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo un poco más detallado. En principio, cuando recibes un encargo para hacer un edificio dotacional, un hospital, pues normalmente sueles saber dos cosas. Una, dónde va a estar, y lo segundo que sueles saber habitualmente es más o menos qué es lo que quiere el cliente. Digo más o menos porque no siempre se sabe con precisión. Entonces, esto te genera una especie de sólido capaz.
Con ese sólido capaz, lo siguiente que hacemos es generar el ancho paramétrico, es decir, dividir ese sólido capaz como en una serie de módulos o de tiras que tienen un ancho que previamente hemos estudiado mediante esas reglas estrictas, en el que sabemos seguro que cualquier cosa del programa funcional de ese edificio va a entrar, ¿no? Entonces, pues hacemos esa división de estos módulos con este ancho paramétrico. A continuación, bueno, lógicamente, pues los separamos para que haya iluminación, para que vayamos ganando en calidad espacial, ¿no? Y en el caso del hospital generamos dos recorridos, por no enredarme mucho. Un recorrido técnico, que es el recorrido donde están los suministros, los médicos, etcétera, y el recorrido que sería en color rojo, y el recorrido de color verde, que es el recorrido del público, donde estarían pues, los pacientes, las visitas, etcétera, ¿no? Y a continuación, esto ya desde el punto de vista más arquitectónico, decalamos un poco los módulos, primero para que las entradas a los diferentes servicios no estén enfrentadas y segundo, para ganar un poco más de calidad espacial al pasillo, ¿no? Entonces, en este momento que hemos dedicado relativamente poco tiempo al diseño porque hemos aplicado el sistema paramétrico, ya estamos muy cerca de tener una imagen de la envolvente del edificio terminado. Perdona, esa no es. A continuación, ya somos capaces de ubicar dentro de ese edificio pues, diferentes zonas del hospital. Tendríamos las áreas técnicas, que son las áreas de servicio, almacenes, cocinas, mantenimiento, instalaciones, que solamente tienen acceso por la parte exterior y solamente tienen comunicación para lo que llamamos los trabajadores del hospital. Las áreas públicas, que tienen acceso desde el exterior, y a través de ese pasillo, porque principalmente van a circular los pacientes ambulantes y las visitas. Y luego las áreas polivalentes, que nos podrían valer bien para crecer un área técnica, bien para crecer un área pública, o bien para áreas del hospital que necesitan tener acceso por las dos zonas, como por ejemplo una hospitalización que necesita tener visitas, pero también necesita tener carros, comida, etc., ¿no? Y bueno, pues esa sería un poco una imagen ya todavía más terminada del hospital. Y ya por último, para poder terminar de cerrar totalmente el edificio, tenemos la ventana paramétrica. Bueno, la ventana paramétrica no es ni más ni menos que subir un poquito la escala del análisis que hemos hecho antes respecto del programa, pero ya a la sala, a la habitación concreta, ¿no? Entonces se hace un estudio detallado de todas las salas que aparecen en el programa funcional, a estas alturas ya deberíamos de tenerlo, y generamos esa ventana con un ancho determinado. Entonces es un ancho que repetido un número determinado de veces, con un mínimo de 2, permite albergar cualquier estancia del hospital. ¿Esto qué significa? Pues significa esto, que al final, cuando tú generas esta envolvente del edificio con esta fachada paramétrica, siempre encontrarás un montante contra el que va a morir un tabique. De esta manera, bueno, pues te garantizas que puedes construir toda la parte exterior del edificio sin saber de manera muy concreta cuál es la interior, porque como digo, siempre encontrarás ese montante. La ventana paramétrica siempre son 2 módulos de ventana y siempre utilizamos uno fijo y uno abatible, también para garantizar que todas las estancias del hospital tendrán ventilación. Esto es un poco la imagen de... Este es un hospital paramétrico terminado, como podéis ver. Esta es otra imagen del hospital, de uno de los módulos interno de un hospital uno de los primeros hospitales que hicimos con este sistema. Y luego hablamos del App Construction by PMT. Bueno, la App Construction básicamente es bueno, la construcción por unidades prefabricadas que ya hemos comentado un poco por aquí, que ya he ido oyendo cosas relacionadas al respecto de esto, ¿no? Bueno, este es el Lego. Perdón. El juego del Lego, al final, es un sistema que tiene una serie de reglas. Todos los sistemas constructivos tienen reglas, unas más restrictivas, otras son un poco menos restrictivas. Y bueno, pues el caso del Lego es que te permite tener un montón de soluciones diferentes, ¿no? Esa era un poco la gracia que tiene ese juego. Con la construcción tradicional, pues lo que nos pasa a los arquitectos es que tenemos una unidad constructiva muy chiquitita y bueno, pues como es muy chiquitita la podemos juntar de muchas maneras, podemos dar varias respuestas válidas para diferentes problemas, para diferentes detalles constructivos, pero sí que es verdad que a lo largo del desarrollo de la construcción tradicional, pues cada vez de manera natural se han ido incorporando
más elementos que vienen prefabricados. Por ejemplo, pues la estructura es muy fácil que venga prefabricada, las luminarias vienen prefabricadas, las puertas muchas veces vienen prefabricadas. Y básicamente lo que queremos con App Construction es tirar del hilo de esa prefabricación y llevarlo absolutamente al extremo. Entonces, ¿cómo imaginamos nosotros la construcción industrializada a partir de ahora? Pues lo imaginamos por la agregación de elementos, por la agregación de complementos. Es decir, tendríamos una fábrica exterior que fabricaría esos componentes y luego on-site se irían construyendo, se irían montando todos esos módulos. En el caso de un hospital, pues tendríamos los baños prefabricados, los quirófanos modulares, las mamparas y tabiquerías que vendrían con todo ese equipamiento hecho, por supuesto la estructura, por supuesto la fachada, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta conclusión? Bueno, pues este es un edificio de uso sanitario que construimos en la pandemia por encargo del Servicio Catalán de Salud. Se construyó muy rápido y se construyó con esto que no necesita mucha explicación en este contexto, creo, ¿no? Entonces, aquí nos dimos cuenta que realizábamos el diseño de estos módulos, los enviábamos a la fábrica y a partir de ahí tuvimos una gran observación y es que no podíamos cambiar nada, o prácticamente nada. Es decir, el cambio que te admite a partir de ese momento pues es muy pequeño, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿y no podemos diseñar y construir a la vez, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues trayendo un poquito de la esencia de la industria del automóvil, ¿no? Es decir, pensemos en construir un edificio a partir de elementos que están parametrizados, patentados, diseñados previamente y que en el momento de construcción del edificio vamos, o mejor dicho, en el momento de diseño del edificio vamos incorporando desde ese catálogo algo parecido a lo que se hace con los coches, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la visión. ¿Qué ventajas adicionales tendría esto? Bueno, pues que el edificio además, que es otra de las cosas que nos gusta mucho en PMT, sería hiperflexible, porque esos módulos, esos componentes del edificio se podrían desmontar, se podrían eliminar, se podrían cambiar por otros o bien se podrían reubicar dentro del propio edificio, con lo cual tenemos todavía más sostenibilidad y más capacidad para replicar. Y bueno, pues esto es un poco la visión de PMT respecto de la construcción industrializada. Vamos a pasar ahora a la mesa redonda. Os pido que subáis desde por aquí, sí, Pablo. Y se incorpora también Antonio Gómez Mora. Creo que algunos se tendrán que sentar ahí, ¿no? Porque nos salimos de la mesa. Antonio es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Económicas por la UNED. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de empresas constructoras y promotoras, así como en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructuras logísticos y residenciales. Ha gestionado tanto contratos de construcción como de estructuración, desarrollo y gestión integral de proyectos inmobiliarios y hoteleros. Está habituado a dirigir equipos multidisciplinares en entornos multinacionales, habiendo ejecutado proyectos además de en España, en países como Kuwait, Argelia, Rumanía, Perú, Colombia o Panamá, y está comprometido con la economía sostenible. Antonio inicia su andadura profesional en 1995 en el grupo ACS, en la gestión de proyectos de infraestructuras en el norte de España, como la presa de Enciso o la modernización del canal Aragón y Cataluña, junto con varias carreteras y viaductos, así como diversas edificaciones. En el año 2000 se incorpora a la empresa IC Construcciones como gerente de la UTE Canal de Navarra y en 2001 es nombrado director general de ENEC, Navarra de Empresas de Construcción S.A., sociedad constituida por las empresas constructoras navarras y Caja Navarra, donde además se encarga de la gerencia de la UTE Autovía Logroño-Pamplona, dirigiendo la construcción de esta infraestructura con 90 kilómetros de longitud y 325 millones de euros de presupuesto. En 2010 pasa a Arián Construcción y Gestión de Infraestructuras, donde como director de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales se encarga de la expansión de la compañía en los mercados nacional e internacional, posicionándola en el sector de infraestructuras con contratos de construcción como el AVE en la Y vasca en España o en el exterior con proyectos residenciales en Kuwait. En 2012 da el salto a Grupo Avintia, donde fue director de Internacional, estableciendo diversas filiales en el mercado LATAM, Perú y Colombia, desarrollando grandes proyectos logísticos, residenciales y hoteleros.
Ha sido profesor invitado en instituciones de educación superior y posgrado como CESA, Colegio de Estudios Superiores de Administración en Bogotá, donde ha impartido clases sobre internalización de empresas o geopolítica. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Largo, ha sido largo. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Lanzo la primera pregunta, contestáis en el orden que queráis. Habéis hablado un poco de los impedimentos, ¿no?, que hay para avanzar, ¿no?, un poco tema de financiación, de apoyo gubernamental, de unir el diseño, la manufactura, etcétera. ¿Cuál creéis que son los puntos críticos para poder desarrollar de una manera más rápida la construcción industrializada? Hombre, yo creo que hay que intentar unir una serie de aspectos muy diferenciados. Yo voy a enfocar un poco la reflexión sobre el tema económico y financiero. Nosotros en la construcción industrializada estamos abordando ejecución de edificaciones que hasta hace relativamente poco era el campo de la construcción tradicional. Ahora mismo estamos empezando, las administraciones públicas están empezando a sacar pliegos, concursos muy enfocados hacia la construcción industrializada, pero el terreno de juego en el cual estamos sigue siendo el habitual de la construcción tradicional. Nos encontramos con ejemplos en estos días que estamos analizando en la oficina de construcciones industrializadas que una administración saca y te das cuenta de que el plazo es mucho más corto, un motivo por el cual sacan el concurso de este modo, y el pliego estipula el pago en una certificación única al final del proceso de ejecución y montaje de la edificación. Con lo cual, como empresas de construcción industrializada, no solo tenemos que financiar nuestra capacidad de producción en fábrica, sino que, en cierto modo, estamos financiando al cliente. Aunque yo creo que este es un factor que es limitante porque no somos multinacionales, somos empresas que tenemos el tejido, es empresa media, pyme. Yo creo que este es uno de los temas que más nos va a dilatar el proceso de poner a rodar esto más ágilmente. Muchas gracias. ¿Queréis comentar alguno más sobre este tema? ¿Algún punto crítico más? Aparte... Yo creo que es fundamental, que es el de, lo comentamos antes con las responsabilidades, en este caso, que son los tiempos de licencias. Es decir, mezclar industria con los tiempos administrativos de la gestión de licencias es fundamental. O sea, en Madrid puedes tardar 3 meses en algún ayuntamiento y en Valencia 1 año. Es decir, plantearte una fábrica parada esperando que un señor de la administración pública decida si un proyecto cumple las condiciones oportunas para ser construido cuando se supone que lo ha firmado un arquitecto colegiado, que se supone que tiene una responsabilidad. Esto es como plantearnos ya al médico que nos dé una medicina y que tengamos que ir a un órgano superior para ver si la medicina que nos han mandado es la que tiene que ser. Entonces, esto es un disparate. Habría que ver una declaración responsable por parte del promotor y del arquitecto y de alguna forma, si después no se cumplen las condiciones oportunas, tener una responsabilidad frente al proyecto que han redactado. Y aquí no, aquí hay una tutela clara por parte de la administración que imposibilita enormemente los tiempos de construcción. Y en una fábrica que lo que necesitas es tener backup y tener estocaje de materiales y una cadena de producción y de pagar los sueldos mensualmente, porque no paralizar la obra, pues yo creo que es una de las partes más importantes que no está resuelta y creo que es donde tenemos que buscar todas las empresas que nos dedicamos a esto. Muchas gracias, José Ignacio. ¿Alguno más? Sí, nosotros un poco en esa línea de la financiación, es decir, desde nuestra experiencia en el mundo industrial, nosotros cuando compramos una máquina para una fábrica que vale millones de euros, es decir, tú se lo compras a franceses, alemanes, es decir, tú al día de contrato tú le pagas un 30%, todo así. Es decir, tú le pagas, ellos empiezan a trabajar, empiezan a hacer la máquina, entonces cuando ya, digamos, aquello está ya más o menos para traértelo, tú pagas el 50, ¿no? Ya has pagado el 80, ¿no? ¿Vale? Entonces se la traen, empiezan a montarla y entonces ese 21% se paga al final. Y esto no se discute. Sí, esto es así. Y entonces, claro, aquí en España, es decir, un poco, yo no, es que tienes que adelantar el dinero, hombre. Claro, es decir, pues, si empezamos a ser industria, es decir, porque claro, es verdad decir que la industria es un poco más cara porque necesitas tener una inversión, es decir, necesitas tener una estabilidad. Y entonces,
como un poco he contado y todo el mundo ya sabe, es que es ineficiente eso de que, oye, hacemos una obra y nos vamos todos para casa, ¿no? Es decir, es que eso es ineficiente. Pues claro, hay que empezar a explicarle, no, oiga, es que esto se paga antes, durante y después. Entonces eso es un trabajo que hay que seguir haciendo en todas partes. Eso, si me permites, nosotros en AEDAS seguimos justo ese tipo de pago, que entiendo que no puede ser otro. También daros cuenta de, a ver, yo creo que hay dos cosas ahí que se mezclan, ¿no? Una cosa es la financiación del circulante del fabricante y otra cosa es la financiación de la propia promoción, ¿no? Yo creo que en este caso las estamos mezclando quizá por esta inmadurez del sector en el que estamos. Yo creo que la verdadera barrera que hay de la industrialización en España es el precio. Es verdad lo que decía antes, yo creo que era Mario, tiene otras ventajas y evidentemente son productos distintos, pero esas ventajas acaban donde acaban. Son más eficientes, que se puede medir perfectamente económicamente y tienen un menor plazo de ejecución que también se puede medir económicamente. ¿Qué pasa? Que más allá de eso, cuando un promotor hace un estudio de viabilidad y los costes se disparan, lógicamente se decanta, en nuestra opinión, ¿vale? Por la construcción tradicional, pero es que a lo mejor no te puedes permitir otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos ahora mismo en una fase que solo vamos a conseguir que sea más barata o por lo menos que esté igual en coste la construcción industrializada si todos nos apostamos por ella. O sea, ¿cómo vamos a conseguir eso? Lógicamente por economía de escala y lógicamente haciendo mucho más eficientes y eficaces los procesos industrializados en los que estamos, que con la demanda que hay ahora mismo será muy difícil que lo consigamos. Otro coste a tener en cuenta es el de mantenimiento, ¿no? O sea, que eso en los estudios que se hacen, imagino que también se tendrán que tener en cuenta. A lo mejor la construcción sale más cara, pero en unos años te lo puedes ahorrar en el mantenimiento del edificio. Pero los mantenimientos, a ver, depende mucho. Hay mantenimientos que no te vas a ahorrar. Los de climatización, que tienen una sustitución periódica de filtros, no me lo sé muy bien. Los de los ascensores, esos no te los vas a ahorrar. Yo creo que vienen más por la medida de la elección que hagas de materiales. Si eliges materiales que tienen un mantenimiento de fachada, por ejemplo, si pones un material que vas a tener que pintarlo porque estás al lado del mar cada 3 o 4 años, la industrialización no te va a evitar eso. Si eliges materiales que no tienen mantenimiento, sí lo vas a conseguir. O sea, creo que va más enfocado, más que al proceso, a la elección de materiales que hagas. Pero bueno, yo pienso que también ahí, es decir, esto tiene más sentido cuando, por ejemplo, con un tema de un build to rent, es decir, que tú tienes un cliente al final que esto lo va a alquilar, ¿no? Entonces, otra cosa es para, digamos, hacer una promoción para un grupo de vecinos, ¿no? Pero un build to rent sí que se comenta que vamos a decir que el tema del mantenimiento es relevante, es decir, porque tú tienes una familia que está durante un tiempo, una pareja, lo que sea, es decir, que está en una vivienda, pero luego pues cuando cambian y vienen otros, es decir, aparecen de una serie, es decir, la industrialización del trabajo por componentes permite decir que tú puedas, pues como esta sala, ¿no? Oye, pues ahora tenía una habitación que había un niño que estaba pintado azul, pues ahora viene que decir, yo quiero que mi niña es rosa, ¿no? Entonces quitaríamos los paneles, es decir, y se puede poner, es decir, entonces aparecen una serie de servicios, claro, eso está relacionado con el modelo de negocio del build to rent, es decir, estamos hablando de cosas diferentes. Claro, y por eso también a la gente de la industria nos interesa irnos hacia atrás en el proceso, es decir, lo que se está hablando, es decir, cuanto más podamos entrar en el caso de negocio, en ese punto número 0, porque claro, si nosotros intentamos ahora competir con un proyecto que se lanzó hace 2 años, no entramos, ¿no? Evidentemente, es decir, nos interesaría empezar a hablar con gente que podamos definir y decir cuál es el ciclo, pero es un poco también lo que se está intentando hacer en España durante muchos años o en el extranjero, es decir, oye, vamos a hablar del ciclo de vida del activo, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, como hemos comentado, la parte de la construcción es la más cara, un 40 o un 50%, es decir, pero bueno, hay otra parte ahí que esa se puede discutir, ¿no? Y luego yo creo que también hay otro tema, el tema de la rotación del activo, es decir, yo no soy financiero, pero eso se justifica, ¿no? Es decir, en el tema financiero, es decir, oye, es que yo puedo hacer más de lo que estaba haciendo ahora, ¿no? Entonces hay una serie de ventajas para el promotor. Pero bueno, eso se puede hacer si se permite decir desde el principio de la operación, en el caso de negocio. Y por eso, Mario, que tienes toda la razón, el mejorar la rotación de tus activos es importante. Pero date cuenta que la ventaja que vas a tener, porque vas a reducir el plazo, te va a penalizar el que tienes que financiar la obra de otra manera. O sea, si te metes en un sistema industrializado, no te requiere, o sea, en una promoción tradicional, tienes que comprar el suelo a partir de ahí. La financiación la tienes con un banco. Si te metes en un proceso industrializado, vas a tener tú que seguir ahí aportando. Con lo cual es verdad que vas a tener una mejora de rotación de activos, pero te va a penalizar financieramente la forma de pago que tiene eso. Aún así, yo creo que todas esas cosas son medibles. O sea, por eso
yo creo que el sobrecoste de la industrialización tiene un límite. Es decir, que es justo hacer ese número. O sea, cuánto mejora mi rotación de activos, cuánto me va a penalizar el exceso de financiación que voy a tener que aportar a la obra, y eso me va a dar el número que me voy a poder permitir por industrializar la obra. A partir de ahí es un esfuerzo que tienes que hacer y estamos haciendo precisamente porque estamos seguros que a base de trabajar vas a ser capaz de reducir costes. Sí, sí, no, ahí yo creo que el tema, es decir, yo lo estaba comentando con gente y claro, hay una parte, es decir, el modelo de venta también tiene que cambiar, ¿no? Porque claro, es decir, el otro día me lo comentaba un fabricante, me decía, claro, es que ahora si me enfrento con los comerciales y que de repente pueden tener edificio, ¿no? Históricamente tú vendías un 20 o un 30% en planos, luego ponías la caseta, vendías unos cuantos más y luego estabas 2 años, ¿no? Entonces, claro, ahora de repente, es decir, cuando tú pones la caseta, al medio tienes el edificio, claro, la gente se pone nerviosa, ¿no? Entonces, claro, el modelo comercial también hay que darle una pensada, ¿no? Si queremos promocionar esto, ¿no? Y luego el tema, es decir, yo creo que también la otra reflexión es cuando hablábamos del tema de yo lo ponía por ahí, ¿no? En un rinconcillo, en el tema de las productividades, es decir, o sea, las economías de escala va, si hay, es decir, productividad, y eso supongo que ahora vosotros estaréis trabajando mucho en eso, ¿no? Es decir, los procesos industriales necesitan tiempo, hay una serie de aprendizajes, entonces por eso un poco aquello que decían los ingleses, ¿no? Decir, oye, vamos a hacer relaciones estables, porque claro, en la primera obra no nos va a ir bien, ya lo sabemos, la segunda será un poco mejor y la tercera vamos a poner esos procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces es importante también que se establezcan relaciones entre las diferentes interesados, como se diría, de la industria, es decir, a largo plazo, ¿no? Porque es que si no, si la industria necesita, es decir, y eso a mí me ha pasado, y cualquiera que ha trabajado en la industria lo sabe, decir, al principio no te sale bien, pero vas mejorando, ¿no? Y al final será un tema la pelea será en unos y 2%, ¿no? Relacionado con la productividad. Si quieres comentar algo más, Pablo. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los perfiles más demandados para esta nueva manera de construir? Bueno, desde los despachos de arquitectura creo que los perfiles más demandados, en primer lugar, son los arquitectos que tengan sentido, por decirlo, humanista, ¿no? Es decir, que tratemos de humanizar la visión que hay respecto de la arquitectura que se hace mediante el sistema de construcción industrializada. Ese es un punto importante. Luego, por supuesto, la aplicación estricta de la metodología Lean es fundamental. Bueno, yo creo que el BIM creo que está superado, más o menos superado. Y bueno, en principio, nosotros vemos esos 3 perfiles como los más importantes desde nuestro ámbito, para que la construcción industrializada, como digo, tenga un buen desarrollo. Gracias, Pablo. Yo creo que en fábrica se necesitan oficios tradicionales, pero adaptados a un proceso de trabajo en planta. El operario que toda la vida he estado yendo, pues me voy una semana a tal obra, luego voy a otra, que va dando la vuelta, que va quedándose pues 3 días más en un sitio, 3 más en otro. O sea, hay una cierta informalidad, porque el sector y las obras así lo han hecho por la experiencia, y en cambio nosotros en la fábrica tienes que tener un perfil, soldadores, pladuristas, etcétera, que mantengan una dinámica mucho más estable. No tienen itinerancia, es un producto mucho más técnico, maquinaria de fábrica que es mucho más avanzada que la que puedes tener in situ, en la ejecución. Soldadores nos hacen falta, no hay. Creo que hay que dar un impulso fuerte a la FP. La FP es fundamental. No encontramos nadie. Tenemos una dificultad enorme en ese tema. Nosotros hemos estado dando charlas en las Filipinas y bueno, pues, toda la gente se dedica a la formación profesional. Yo creo que más que buscar perfiles, lo que estamos es modificando los perfiles necesarios en nuestras obras. Y no, los encargados y los capataces de toda la vida, ya poco sentido tiene en el sector de construcción cuando hablamos de BIMs y de Revit, ¿no? Y de planos, ¿no? Lo que pasa es que eso está tan desligado la actividad con la construcción, es decir, él habla de que ya el BIM está superado. Yo no conozco en las obras a nadie que se lea los planos del BIM, a nadie. No, me refiero respecto a la construcción de la industrializada. Siempre estamos en lo mismo, estamos en una posición en la parte de vista técnica, pero cuando luego llegas a la obra, entonces allí no están los chefs, ¿no? Haciendo No, en la tradicional los no. esféricos, No, ni en la industrializada, es decir, doy fe de ello.
Es decir, a mí me encantaría que la gente que llega a la obra tenga un iPad y pueda ver un plano de montaje, ¿no? No un tío que mide todavía con una bota para replantear y que anda por la obra dando voces. Es decir, ha cambiado absolutamente el sector, ¿no? Y lo que estamos buscando es transformar o cambiar estos encargados y estos capataces por gente con formación en construcción, joven, que permita, con unas capacidades además tecnológicas muy importantes, crecer con la obra. Y además son puestos que no van buscando ser director general de la compañía, porque el problema que hemos tenido todos los que estamos aquí es que empieza uno de jefe de obra o de jefe de producción, pasas a jefe de obra, luego quieres ser jefe de grupo, luego delegado, luego director general y luego no sabemos lo que somos, porque pierdes absolutamente el control técnico y te dedicas a gestionar recursos y medios, pero pierdes al mejor ingeniero y acabas ganando al peor gestor de la empresa probablemente. Lo que ocurre con esta gente que traes de Islas Filipinas y tal, que son FP2, es que su objetivo es ser buenos profesionales. No están esperando ser director general, ¿no? Lo que esperan es evolucionar con la obra y con los procesos propios de la obra, con lo que ocurre en fábrica, ¿no? No tienes el problema de que una cadena de montaje cada 7 días tenga rotación porque la gente va elevándose en el puesto. Es decir, un diferente perfil, con unas diferentes capacidades, con unas diferentes, como digo yo, conocimientos, muy ligado a la parte de construcción industrializada y que sepa volcar en la obra los conocimientos de la parte industrial. O sea, es una transformación de los puestos. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más. Yo tengo muchas. Empezamos por la primera. Se ha comentado efectivamente el problema de la administración y los tiempos. Comentabas la posibilidad de que hubiese declaraciones responsables que facilitasen una aceptación del inicio de obra. Pero el problema que tiene hoy es que los bancos no aceptan la declaración responsable en términos de control administrativo, en muchos casos. Entonces, incluso buscando la solución, tendría que haber un acuerdo con las entidades financieras, con la propia administración, con una regulación que realmente resuelva el problema. No sé si está de acuerdo en esto. Absolutamente, pero yo siempre que hablamos de la modificación del sistema desde la ley hipotecaria, que al final necesitas que el bien esté en el suelo para que cuando se compran barcos de azúcar en Brasil, se compran en Brasil y se compran y se venden 6 veces en el Durante. Lo que hay al final son aseguradoras de promedio. Si el barco se hunde, hay una aseguradora que pagará y si el barco llega, pues lo que has pagado es el aseguramiento de la cantidad. Entonces el banco, es verdad que tiene un riesgo, los riesgos se miden por seguros. Y hay veces que pagar un seguro pues es muchísimo más rentable que esperar un año a que te puedan aplicar una obra. Porque puedes perder el ciclo, porque puede venir el COVID, porque puede existir una guerra en Ucrania. Estoy seguro que muchísima gente cuando tiene un modelo, en el modelo no mete en el mes 6 y en el mes 7 la guerra de Ucrania y la subida del IPC. Lo que necesitas es vender cuanto antes. Es decir, si mete en el modelo económico el seguro y el modelo es rentable, pues lo que pretenderás es que se haga lo más rápido posible. Es decir, puede ser un sobrecoste, pero cuando normalicemos que no va a haber más riesgo que una buena gestión por parte de los arquitectos, pues estoy seguro que esto se solucionará. Porque el seguro al final mirará a este señor que es arquitecto y le dirá, tú también tienes un seguro, ¿no? Pues venga, vete enseñándome tu seguro para tu responsabilidad. Al final lo que hacemos es responsable a la gente de su trabajo. Es un poco lo que vamos haciendo. Es decir, esa tutela de administración la tenemos que tener entre la gente privada que se relaciona en el negocio, ¿no? Tener los seguros de que las cosas van a hacer bien. Pero yo creo que es fácil. Experiencias con las compañías de seguros para solventar el primer problema que has apuntado de la movilidad del edificio, para entender por parte del Sí, banco hicimos varias. No es un centro que se va a mover. Sí, Y en segundo lugar, que las garantías de un mecanismo ágil de licencias administrativas, pues la financiación sea viable porque el banco la acepta. Si en este caso, AEDAS, que habéis hecho un montón de temas, con PINT y tal, habéis tenido experiencias concretas de cómo enfocar ese problema con la financiación o ese problema con los seguros. No, hasta ahora bien lo ha dicho AEDAS. Yo creo que los problemas de financiación están a base de que el promotor adelante dinero. Así, ¿no? Así es. Ya está. Porque los bancos, bueno, alguno, es decir, Sabadell sí está entrando. BBVA parece que empieza a haber movimientos en esa línea. La tienen resuelto con el sector industrial. Lo que pasa es que hay una ley muy potente, que es la hipotecaria, que va relacionada con el préstamo promotor, que esa es la que hay que modificar. Soluciones alternativas al préstamo promotor, las hay. Lo que pasa es que hace falta que la banca quiera. Ese es el problema del que dices tú. Es un problema de ley hipotecaria. Es que no puedes disponer de la parte del préstamo que haga frente a valores que no están in situ. Y eso no tiene modificación. Eso, bueno, sí que la tiene, pero no existe. O sea, no tiene un amparo legal. Por eso decía antes que yo creo que a veces se confunde el camino con la legislación que tenemos ahora. Es un tema de financiación del circulante del fabricante. Es verdad que hay fabricantes, la Vintia, que tienen un potencial
pero lo que hay en el sector de la industria, en España de la industrialización, la mayoría son startups. Entonces, pensar en plantearse financiar el circulante de una startup no va a poder ser, ¿no? Aún así, yo creo que eso al tema de las licencias, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque también he pasado por una fábrica y es muy difícil programar tu producción si no sabes cuándo vas a tener licencia de obra. Entonces, lo que te va a pasar con eso es que estás condenado siempre a tener unos gastos por paralización de tu fábrica y luego otras épocas que vas a tener que trabajar a 3 turnos si puedes para poder atender la demanda, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería deseable el que los plazos de obtención de licencias sean mucho más ágiles. Los modelos de negocio de cualquier industrializador, y digo por nosotros, quiero decir, y creo que es así, incorporas voy a decir, la inestabilidad de la producción. Es decir, si tú piensas que puedes tener 4 meses de paradas, estamos todos seguros que vas a repercutir toda la parte de estructura y salarios de esos 4 meses al resto de productos. Por lo tanto, estás encareciendo de alguna forma ficticiamente ese producto. Si tuvieras producción anual completa y tus tiempos de ejecución fueran constantes, incluso no fueras a un turno, fueras a 2, porque entonces la parte de amortización de máquinas lo llevarías al doble de producto, pues los precios cambiarían. Es que nos planteamos un negocio de industrialización pensando que es más caro que el tradicional. Esto es como si a Ford le dijéramos que todavía siguen siendo los coches más caros en una fábrica que haciéndolos artesanalmente. Es que es imposible pensarlo. Lo que pasa es que están absolutamente, como digo, eficientadas las empresas de construcción del automóvil a máximos turnos, máximo rendimiento, y además cada año sometidas a un I+D que les permite, por procesos redundantes, mejorar su producción constantemente. Y aquí estamos iniciando ese proceso con los tiempos de parada, los tiempos de pagos, el circulante, entonces, y con todo y con eso estamos casi compitiendo. O sea que cuando nos mejoraran un poquito la parte o el aspecto económico o la financiación, creo que no va a haber, vamos, ni comparación. Bueno, hay aspectos incluso de detalle, porque a veces de pagar el impuesto en el ayuntamiento, pues no es lo mismo que una obra in situ, y entonces tienes que pagar la cuantía de la obra que estás ejecutando y aquella que estás haciendo en la fábrica. No te puede imputar al ayuntamiento de la fabricación. No puede, pero lo la intenta. propia regulación de la tasa no le corresponde buscarla. Eso lo corregirá. Bueno, me corregirán, pero una pregunta que iba a hacer yo es que esos aspectos de los que estáis produciendo y los que habéis tenido mucha relación con la administración, esos aspectos de la administración, de la regulación a nivel municipal o de los aspectos financieros con los bancos, si hay una posición de apertura o incluso en este país que se construye muy poco industrializadamente, como en el caso de Inglaterra funciona. O sea, si tienen el mismo criterio, tanto las administraciones, que la regulación es clave, como las propias entidades financieras para facilitar todo este desarrollo, porque si no, el conjunto de problemas que se van suscitando dan lugar a casi a la imposibilidad de asumir un cierto riesgo de poner en marcha una producción industrializada. Eso me pregunto porque vosotros tenéis la experiencia de si eso se está manejando. Desgraciadamente en España no. Es verdad que ya hay comunidades, Andalucía sé que ha sacado un proyecto así piloto, un concurso, el País Vasco está sacándolo. Desgraciadamente, a ver, Mario antes decía, a mí el modelo inglés, no lo sé, lo han hecho ellos y seguramente les ha ido bien, pero la realidad es que a mí no soy partidario de la intervención de la administración en los negocios porque normalmente se obtiene el resultado contrario al que generalmente buscan, ¿no? Yo creo que sería una cosa mucho más fácil el subvencionar, por ejemplo, la compra como se ha hecho en otros modelos. O sea, se han subvencionado coches eléctricos, se siguen subvencionando. Yo creo que debería ir por ahí. Por ejemplo, en Francia hay un sistema que en algunos municipios franceses que creo que es mejor. Es el señor que utilice materiales sostenibles en su promoción, se le permite una sobreedificación. Por ejemplo, el subvencionar la vivienda industrializada con el IBI o incluso con el mismo precio. Yo creo que eso es más, porque claro, imaginemos ahora que la administración española dice el 50% de las viviendas industrializadas. La hemos liado tremenda en este país porque no hay capacidad instalada, ¿no? O sea, somos capaces, fabricamos un 1 y seríamos capaces de fabricar un 2 o un 3, no más allá, ¿no? Entonces, yo creo que la vía esa quizás sería más interesante. Bueno, una última pregunta para no los que somos aficionados no tenemos mucha experiencia y por lo tanto tenemos estas preguntas. Igualmente, el negocio tiene un riesgo. La pregunta sería, primero, ¿qué diferencia o qué variación estáis viendo vosotros el precio desde la industrialización a la comparación está subiendo la tradicional como por circunstancia, si se está asemejando o vosotros veis que tiene un futuro en la que se pueda competir de una forma clara con respecto a la cuantía total. Por supuesto, los tiempos o la calidad son elementos claves o la sostenibilidad,
pero ha dicho al principio que el elemento clave es el precio como primer punto de referencia. El segundo es qué influencia tienen los distintos sistemas que habéis planteado el propio transporte, que es un elemento de una enorme preocupación. No de la experiencia que yo he tenido hace muchísimos años en industrialización estaba muy vinculada a las distancias de las fábricas y todo el mecanismo. Y si hay algún ratio, algún elemento que ustedes estén manejando con respecto a este aspecto en relación a las promociones. Y por último, ¿cuál es el nivel de aceptación de los clientes cuando se plantea la venta de una vivienda industrializada? ¿Qué percepción tenéis respecto a las ventas que se están produciendo? ¿Hasta qué punto se produce un rechazo inicial o una aceptación o en un proceso por venta? ¿Qué nivel de generación de conflictos o de no conflictos a través de beneficios? La aceptación de los clientes ha cambiado, vamos, en los últimos meses, diría yo incluso. Antes había un comprador de mayor edad que asociaba aquello a la vivienda prefabricada, aquella, a las viviendas casi que se hacían para trabajar mineros. Y yo creo que eso ha cambiado. Y vamos, nosotros hemos lanzado hace poco la primera promoción en madera y ha sido increíble el éxito de ventas que tenemos. No notamos, o sea, y creo que cada vez más el comprador está valorando, yo antes lo comentaba, nosotros hacemos unas encuestas, viendo, pues lógicamente tenemos que saber qué es lo que demandan los compradores, ¿no? Y vemos una aceptación muy positiva a la industrialización en general. Con el tema que hablabas de los costes, como la construcción tradicional es más intensiva en usos de mano de obra y de materiales, lo decía perfectamente Ignacio antes, ¿no? O sea, tú en una industria, si pones un metro cuadrado de alicatado, vas a gastar un 1,05, no más allá de eso. En la construcción tradicional ni se sabe. Entonces, la está penalizando mucho más los sobrecostes, con lo cual se van aproximando bastante los precios. Pero España es muy grande y tiene varias, o sea, en las Islas Baleares construir industrialmente es más barato que hacerlo tradicionalmente. Si te vas a, pues, o sea, a la Andalucía, a Sevilla, a Cádiz, todavía la construcción, digamos, tradicional tiene una ventaja económica sobre la industrializada. En cuanto al coste de transportes, lógicamente penaliza los 3D, porque, bueno, como habitualmente decimos, estás transportando aire. Y a los 2D, sin embargo, digamos que eres capaz de ser más, de optimizar más esos costes. Pero eso también tiene una doble lectura. O sea, si evitas pues no sé, en las Islas Baleares los trabajos en obra son más complicados. No hay mano de obra, son más costosos. Si vas con 3D, te vas a ahorrar eso. Aunque te penalice algo el transporte, te vas a ahorrar en mano de obra el montaje. Sin embargo, hay otras zonas geográficas donde a lo mejor el 2D, el menor coste compensa con la mayor mano de obra. O sea, que digamos que todos esos datos hay que interpretarlos según la región donde tengas la promoción. ¿Y el precio? El precio que estoy manejando de coste con respecto al precio de la construcción tradicional. ¿Seguís teniendo mucho más coste? No es mucho más coste. Lo que pasa que hay, si al final esto es un modelo de viabilidad de tu promoción, ahora mismo hay un sobrecoste de la construcción. Si encima le añades otro por ser industrializado, lo hace todavía más complejo. Yo es que creo que la construcción industrializada tiene que ser más barata. Menudo negocio estaríamos haciendo, si Ignacio lo dice bien. O sea, ¿cuál es la evolución de nuestro sector? De momento, salvo honrosas excepciones como son Navintia y alguno más que hay por ahí, estamos haciendo los mismos procesos dentro de una fábrica que los que hacíamos en obra. Y además tenemos un transporte, no puede ser más barato, lógicamente. Será más sostenible, que lo es. Tendremos más productividad, que la estamos consiguiendo. Pero el gran paso es que seamos capaces de robotizar y mecanizar las fábricas. En ese momento será cuando hagamos que la construcción industrializada sea más competitiva. Pero tenemos que pasar por el desierto que estamos atravesando ahora. O sea, tenemos que pasar por esta fase de sobrecostes, de poca capacidad instalada. Ya hay mucha gente que está pensando en industrializar las fábricas. O sea, hay fabricantes de baños, bueno, vosotros por supuesto hace tiempo, hay fabricantes de estructura de hormigón con un nivel de industrialización tremendo, pero es incipiente. Pero lógicamente el camino, o sea, si no somos más baratos o por lo menos el mismo coste, no tendrá sentido. Pero estoy seguro que lo vamos a conseguir por esa vía que decimos. Ignacio lo decía perfectamente. La diferencia por amortizaciones y por costes de estructura de la propia fábrica entre fabricar en un turno y hacerlo en 2 es tremenda. Si somos capaces de tener demanda para tener las fábricas a 2 turnos, los costes van a ir bajando de una manera importante. ¿Alguna pregunta más por parte de...? Al final todo lo que hacemos lo hacemos porque alguien lo compra. Si nadie comprase lo que fabricamos, evidentemente nos dedicaríamos a coleccionar cosas y no a hacer cosas para los demás. Ha salido ya varias veces a relucir el tema de los costes,
el tema de la mano de obra, el tema financiero y demás. Evidentemente, si aumentáramos la demanda, es decir, si consiguiéramos que más personas en la sociedad buscasen ese tipo de viviendas, conseguiríamos facilitar ese tipo de problemas que actualmente tenemos. ¿No habría alguna, o sea, yo llevo viendo a foros como estos de industrialización desde hace ya muchos años, más de una década, y al final entre los especialistas pues nos ponemos de acuerdo sobre las ventajas de la industrialización, pero creo que un problema de los que tenemos es que no somos capaces de llegar a la sociedad, no somos capaces de generar quizá más demanda de la que actualmente tenemos, en la última década. Las viviendas que hacéis industrializadas normalmente suelen ser de un cierto nivel, con lo cual suelen ir a un determinado público de una cierta formación, un cierto nivel económico. ¿No habría alguna manera entre los distintos actores que estamos aquí involucrados, arquitectos, empresas, promotores, fabricantes, de aumentar o de generar demanda que nos permitiera de alguna manera facilitar en las fábricas que los turnos fueran mayores o no sé si conseguir no viviendas de un cierto nivel, sino viviendas a un precio más asequible que nos permitiera llegar a un estadio de la sociedad más amplio y por tanto pudiéramos conseguir ese tipo de cosas, porque vivimos en un sector, el sector de la construcción, que es muy tradicional y somos muy tradicional también en darnos a conocer. ¿No podríamos hacer algo más desde ese punto de vista los distintos actores para generar demanda? Yo desde mi punto de vista, cuando estuve en Reino Unido, participé en muchas reuniones sobre esto, ¿no? Es decir, cuáles son los blockers. Y una primera diferencia es que, bueno, pues habíamos tenido, pero ya había gente de muchas cosas, ¿no? Es decir, estaba el cliente, estaban las universidades, es decir, estaban la cadena de suministro. Normalmente aquí, pues, hay cadena de suministro en esta mesa, por ejemplo, ¿vale? Es decir, y entonces yo recuerdo una reunión que hice en Manchester, es decir, ahí estábamos con Highways England, que es como la DIF de las carreteras, y dice, oye, pero ¿cuál es el problema? Para mí el problema es la cadena de suministro, es decir, y se dice, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Por lo que estábamos hablando, es decir, porque tú al final, cuando tienes una fábrica, si necesitas una cierta salida, necesitas pagar a la gente todos los meses, necesitas mucha capacidad de producción. Entonces, claro, el gobierno inglés se da cuenta y dice, claro, pues una manera de decir, pues desde mi poder de compra yo decido, decir que, bueno, pues a partir de todo lo que yo construya, desde colegios, hospitales, bla, 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 es decir, hay que hacerlo industrializado. Evidentemente, claro, hay una transición. El gobierno lo que está haciendo está poniendo dinero para que se desarrollen cosas. Entonces están haciendo trabajos como los de PPMT, decir, oye, vamos a sistematizar. Yo lo dejo por ahí, es decir, el sistema de plataformas es lo que se utiliza en el mundo del automóvil. Al final lo que hacen es, están pagando una serie de despachos de arquitectos e ingenieros que están desarrollando un sistema de construir colegios, ¿vale? Y eso lo están haciendo con lo que sería una plataforma abierta, ¿no? Entonces eso se enseña a la sociedad y dice, oye, los colegios a partir de ahora van a ser así. ¿Qué pasa? Pues una pequeña pyme que quiere hacer un colegio, que al final es el que se juega la pasta. Es decir, es el que tiene que comprar una maquinita que le cuesta 200.000 pavos, pero claro, como la apretan, es decir, compra maquinita para hacer, es decir, para hacer un tipo de pieza, ¿no? Que van a ser siempre, como decía, como aparecía en el dibujo, las mismas piezas más o menos. Entonces, es decir, este señor ya puede arriesgar a comprar esa maquinita porque sé que los colegios que van a salir me van a comprar, ¿no? Evidentemente, y luego pues, se tiene que relacionar con los despachos de arquitectos porque, bueno, tiene que haber una integración vertical con el sector del automóvil. Entonces, para mí, es decir, uno de los stoppers es eso, es decir, la cadena de suministro tiene que estar. Es decir, no puede ser que no esté, ¿vale? Porque son los que invierten, son los que tienen poco dinero e invierten. Y luego actuar sobre la demanda. Entonces, el sector público tiene poder. Evidentemente nos puede meter en un problema si decir, oye, pues ahora todo industrializado, pero bueno, hemos visto, hay muchos niveles de industrialización, no hace falta hacer un 3D, es decir, puede ser un 2D o un baño, ¿vale? Y a partir de ahí, es decir, lo que tenemos que hacer es que la gente se pueda montar una fábrica, y porque al final el tema, es decir, o sea, yo me fui a Inglaterra porque mi fábrica cerró, es decir, yo tengo cicatrices aquí, eso no se me ha olvidado. Es decir, entonces, ese es el problema. O sea, no es un problema de más o menos mejor diseño o tal. Es decir, todos los arquitectos todos tienen una solución industrializada. Todos. Es decir, el problema es quién paga la fiesta. Entonces, paga la fiesta es decir, que hay demanda. Entonces, claro, una manera, es decir, ellos también lo decían, sistematizar. Podemos sistematizar, no pasa nada. Es decir, yo vengo del mundo Asturias, los hormigón eran todas iguales. ¿Vale? Entonces, es decir, y eso pues hay que llevarlo a los diseñadores. Yo me fui a ICOM, a la gran ingeniería, porque yo veía ese problema, lo comentaba antes. Es decir, de la cadena de suministro no llegábamos al diseñador, estábamos desconectados toda la vida. Es decir, yo en España estaba frustrado, es decir, no llegábamos a DIF, nosotros hacíamos prefabricados para DIF y no llegábamos, no podíamos hablar. Y luego los jefes de obra nos compraban prefabricados, les encantaba. Entonces,
Es decir, yo creo que hay que trabajar sobre la demanda, hay que sistematizar cosas, tenemos que unirnos, tenemos que ponernos a trabajar, pero ponernos a trabajar con objetivos, es decir, no, como digo yo, dar muchas tertulias, que está bien, pero ponernos objetivos, claro, es decir, vamos a por esto, vamos a coger, es decir, Reino Unido, pero claro, ¿quién pone el dinero? El gobierno dice, oye, pues hay una propuesta ya de colegios, se llama el SEISMIC, sistema. Lo hicieron también para el tema de vivienda social en Londres. Pues ha salido como se ha salido, pero claro, luego al final la iniciativa privada tiene que entrar en el juego. Este plan de vivienda que ha salido la Comunidad Valenciana para vivienda de alquiler asequible, en la primera ronda no se presentó nadie. ¿Vale? Lo que hacen es ceder suelo, ¿vale? Y para que las promotoras se lo dan gratis en un ciclo de 75 años. Pero claro, no les salían los números. Entonces ahora han firmado un acuerdo con el Ministerio de la Noticia, es decir, el Ministerio con el tema de los Next Generation va a financiar, creo que son 7 euros por metro cuadrado, algo así, es decir, no recuerdo exactamente, para el tema de alquiler, y luego va a dar unas 50.000 euros por vivienda. Ahora los números salen. ¿Vale? Ya lo han dicho, bueno, ya también vamos a industrializar, ¿por qué? Porque como los fondos Next Generation tenemos que hacerlo en 2 o 3 años, hay que correr. Bueno, pues es un poco, es una idea, ¿no? Es decir, pues yo creo que tendría que haber más ideas y más integración entre todas las partes. Seguimos estando desconectados. Seguimos estando desconectados todos. Hablo mucho. Comunidad de Madrid ha sacado un montón de obras de Plan Vive y tiene que sacar producto dentro de poco. El Ayuntamiento de Madrid ha sacado 2.000 viviendas. La empresa municipal de vivienda de País Vasco en Guisesa ha sacado un concurso hace muy poco en Sopelana para un proceso industrial. Habitats de Barcelona igual. Pues estos organismos hemos ido nosotros aquí a Madrid a ver industrial, a contarles las cosas y cuando lo ven están encantados de hacerlo. Sobre todo porque lo que vendes al final es un producto distinto en alquiler, que no es un gueto. Lo planteas siempre con alquiler y la vivienda social es una construcción de baja calidad, con un mantenimiento horroroso y que en breve lo único que hace es de alguna forma condicionar los barrios donde se sitúan esas viviendas. Lo que cuesta pues, para la Comunidad de Madrid es hacer viviendas de eficiencia energética AA y un BREEAM excelente. Este señor que habla de BREEAM, pues hablar de BREEAM excelente y vivienda social es como decir lo mismo y lo contrario a día de hoy. Dice, eso es imposible. Sí, ¿por qué? Pues porque hay muchísimas cosas que optimizas en los procesos. Es decir, el andamio, lo que cuesta el andamio, que es llenar de andamio una fachada en un edificio normal, yo creo que no aporta valor a ninguno de los que usa la casa. Es un gasto innecesario, entre comillas, porque no aporta valor. Los puntales creo que tampoco. Es decir, ni la ocupación de vía pública, ni... Entonces, todas esas cosas son las que hay que intentar eficientar en los procesos para que te permitan habilitar dinero para gastártelo lo que debes de gastarte, lo que es hacer una mejor vivienda. Quiero decir que esto va de pensar, que os lo decía antes, de pensar entre muchos de los que nos dedicamos a este sector y a otros que están fuera del sector, que lo que les preguntas, pues esa parte logística en el transporte, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tienes que llegar a un acuerdo con los de la logística. De repente tienes que implementar proyectos o programas de planificación. Ya no es la planificación en presto de toda la vida, no, llegaré, no, tienes que tener una planificación que tus socios del negocio la tengan igual que tú, para el famoso just in time, ¿no? Cuando necesito las cosas y cuándo las tengo que poner. Es que no inventamos nada, es que, eso digo, cuando hablabas en industriales, la sensación que tienes es que no le estás contando nada nuevo, así es que es todo lo que habitualmente se hace en el Lean Construction, etcétera, traértelo al sector de construcción, que no lo tenemos. Pero creo que va en esa línea, ¿no? De investigar el sobrecoste que tenemos en las obras por hacer cosas que no debemos e intentar mejorar lo que tenemos como objetivo, que es un mejor producto. Y yo creo que entran todos. Hemos hecho nosotros muchísima parte de esta como digo yo, de evangelización, haciendo muchas mesas redondas para un montón de gente, es decir, desde aseguradoras, bancas, arquitectos, porque los arquitectos son el primer prescriptor con el que te encuentras. Para el Plan Vive nosotros hemos trabajado con un montón de gente conocida, pero que conozca nuestro sistema y que haya trabajado con él, lo digo, gente como Julio Touza, Carlos Lamela, L35, Arocas, es decir, no queda ni uno solo de los mejores arquitectos del sector en España que no conozcan el sistema industrializado. ¿Qué les ocurre? Al principio tienen unas barreras brutales porque les exiges trabajar con un PET. Es que tienes que dibujar como yo te diga, que porque tengo que fabricar y eso ya, es un modo de arquitectos, pero a la hora del BEP ya se pone. Pero es que hablas de instalaciones y a las instalaciones le dices que tiene que parar por un mes. El que tiene que dibujar instalaciones como tú quieras, porque el hueco de la ventilación tiene que pasar por donde tú dices. No vale ni 5 centímetros para adelante ni 5 para atrás. Pero al final es intentar hacer el proceso industrial, pero no solo la parte de fabricación. Es todo lo que lleva consigo el poder industrializar. Y para eso necesitas hablar con mucha gente. ¿Qué ocurre? Cuando has trabajado una vez con uno, que ya nos ha pasado con algunos arquitectos, cuando llega el segundo proyecto es un chiste. Porque ya se conocen el proceso perfectamente. Es que el BEP que hacemos ya lleva a las familias linkadas. Por lo tanto, cuando hacemos las mediciones, salen automáticamente todos los códigos de las partidas. Porque el promotor que ha contratado 12 promociones, lo que quiere es que sean normalizables todas sus promociones. No tener una de su padre y de su madre, que tiene que hacer mantenimiento a 70 años de esos inmuebles.
y el dato que has utilizado para la gestión del proyecto, que es unidad de lavabo, se convierta en la unidad de inventario. Es decir, transfórmame los datos del proyecto, coño, a los datos de mantenimiento y explotación. Y esa transformación del proyecto a la explotación es ese viaje que tiene que hacer toda la cadena de valor de la parte industrial. Que cuando contamos las bonanzas de la parte industrial, de verdad, se lo contamos a la gente con datos de verdad, con proyectos reales, yo digo la palabra siempre que es fibrina. Es que yo esto lo quiero. O sea, yo lo quiero, voy a tener datos, un libro digital. O sea, ¿de qué me estáis hablando? Es que es de lo que te estamos hablando. Por eso os decía al principio la parte de transformación digital, la de industria, y la parte sostenible que ya la damos por hecho, porque como bien decía desde Adidas, hay una parte de financiación externa que cuando hablas de fondos extranjeros, todo el mundo habla ya de los green bonds, es que nadie va a financiar nada que no sea sostenible. Es que ningún fondo de inversión va a querer ser patrimonialista de un inmueble que tenga una huella de CO2 por encima de lo que estiman ellos. Porque además empiezan a valorar que en breve espacio de tiempo les van a poner un impuesto a las emisiones de CO2. Por lo tanto, sus inmuebles no pueden estar pagando impuestos. Lo que quieren es reducirlo al máximo. Es decir, traspolar, digo, hay que extrapolar. Lo que vemos en otro tipo de industria, como pueden ser los vehículos, te lo van a traer a las viviendas. Es decir, y a los hoteles, y a todo lo que tenga que ver con negocio inmobiliario. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mejores cosas. Entonces, cuando lo cuentas y pones ejemplos encima de la mesa y lo llevas además a KPIs que te tienen que dar otros, es decir, oye, ponme mi proyecto e investígamelo y que llegue alguien y te lo certifique desde BRIN o desde, oye, ¿cuánto CO2 tengo en la fase de producción, en la fase de construcción y en la fase de explotación y montaje? Y te lo llevan a datos, son incontestables. Gracias, José Ignacio. Vamos a dar paso ahora a las preguntas del chat. Creo que hay un par de ellas. ¿Lo puedes abrir, Pablo, por favor? Sonia, perdona, tengo aquí... ¿Lo tienes aquí? Bueno, si la leéis, o como quieras, o la leo. Vale, bueno, la leo si quieres. Sí. Lo primero, dice Miguel de Osma Concovi, lo primero felicitar a todos los ponentes por la jornada y al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos por haberlo hecho posible. ¿Cómo veis la posibilidad de introducir la industrialización en la rehabilitación de edificios, teniendo en cuenta que el Real Decreto 856 de 5 de octubre, Fondos Next Generation, exige que los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y en particular demostrarán la ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios? ¿Quién se anima? Os ha dejado... Yo no soy el más idóneo para hablar de rehabilitación porque no hacemos, pero evidentemente la industrialización llega a todos los... Por ejemplo, hay soluciones de fachadas industrializadas bastante interesantes. Ha habido proyectos en este país de consumir la edificabilidad que no se había consumido en fases iniciales haciendo remantas en las cubiertas. Se utiliza mucho en el extranjero. Yo creo que la industrialización llega a todos los niveles. Afortunadamente hay muchísimos productos en el mercado. Claro, no podremos utilizar un baño de esos que hacemos industrializados para meterlo en una rehabilitación porque no habría ni por dónde, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que es perfectamente aplicable, ¿no? Y además, una de las grandes ventajas que tiene la industrialización es esa circularidad. Al final de la vida útil del edificio, tú eres capaz de desmontarlo, si has puesto una fachada o el elemento que sea, lo desmontas y lo reciclas perfectamente. Muy bien, pues si no hay más preguntas, vamos a dar conclusión a este acto. Quiero dar las gracias a vosotros, a los participantes, gracias a todos los que habéis asistido, tanto aquí en presencial como por streaming, a esta interesantísima sesión de construcción industrializada, donde hemos visto los últimos desarrollos, las últimas innovaciones y bueno, muchísimas gracias a todos.